Es una clase de combate para alumnos de la Academia de Magia donde se enfrentan uno a uno para sacar la mejor nota. Y ahora nuestro prota. Frey, un novato de primer año que todos tachan de inútil, se enfrenta a David, el gallito de tercer año, en plena arena. El resultado parece cantado y el veterano ya se siente victorioso, pero Frey está como si nada, totalmente relajado. A la señal del profesor, el show comienza. David invoca de inmediato una roca gigantesca con la intención de aplastar a Frey como a una patética cucaracha. Es su mejor hechizo, Furia de Piedra, el orgullo de su familia por generaciones. Como respuesta, Frey prepara el hechizo más básico y simplón misil mágico. Los demás se quedan helados pensando que ya se le botó la canica. Hasta David se ríe seguro de que eso es lo mejor que su rival puede hacer, pero justo cuando sus hechizos chocan, el misil mágico de Frey hace añicos la roca gigante como si estuviera hecha de pura mantequilla. Y luego golpea a David antes de que pueda pestañear. Sale volando como un muñeco de trapo y queda inconsciente en el suelo. Todos se quedan de a 6 con esta victoria, sobre todo el profesor, pero nadie conoce la verdad. Frey se volvió tan poderoso después de que el mago antiguo más fuerte, prisionero de los dioses en el abismo por 4000 años, se fusionara con su cuerpo. Todo comenzó hace unos 4000 años cuando al legendario archimago conocido como Lucas se le subió demasiado el ego. Con la fuerza y las habilidades omnipotentes que poseía literal, no había poder que pudiera detenerlo, así que ante los dioses no les quedó de otra que intervenir y ponerle un alto a la arrogancia de Lucas. Sus habilidades habían rebasado por mucho el nivel de poder que un simple humano podría alcanzar, así que los dioses le quitaron su poder de juntar maná y lo encerraron en el vacío sin fin, donde se quedaría congelado por toda la eternidad. Pasaron 4000 años y la historia ahora cambia la perspectiva de un chico bueno para nada que sufre de bullying por ser un pobre diablo. No solo le dan sus zapes y lo molestan en la academia todos los santos días, sino que su familia lo odia con la misma intensidad. No es más que una vergüenza para su padre, una mancha imborrable en el nombre de la familia. La única culpa del pobre tipo fue nacer débil, algo que él no controlaba, pero aún así su propio padre reniega de él. Esta humillación constante y el trauma que fue acumulando toda su vida solo por el hecho de ser débil, lo llevaron un día a pensar en lo impensable. Decide acabar con todo. Siente que es mucho mejor petatearse que seguir aferrado a esta patética existencia. Por otro lado, Lucas de alguna manera logró conectarse con este morro y observarlo sucumbir a esa muerte tan patética. Escucha que el último deseo del chavo, el deseo de poder renacer como alguien fuerte para hacerle frente a todos y protegerse a sí mismo. Tal vez ese deseo fue el catalizador que ayudó a Lucas a romper sus cadenas y le permitió poseer el cuerpo del escuincle. Por fin, el poderoso archimago ha regresado al mundo de los mortales tras pasar casi 4000 años en el oscuro vacío. De ahora en adelante ellos son uno solo. Frey le ha dado la libertad y a cambio él jura darle todo el poder que el otro siempre deseó con tantas ganas. Con un nuevo propósito ardiendo en su interior, Lucas enfoca su atención en los semidioses. Un mensaje le quema la mente: espérenme. Su encuentro llegará y para cuando suceda, él estará listo. Por ahora intenta juntar energía dentro de este cuerpo tan frágil, moldeando de a poco una base que aguante todo el maná posible si de verdad quiere retar a un semidios. Él sabe que debe recuperar casi toda su fuerza original, pero en el fondo también se da cuenta de que solo con eso no bastará. Debe alcanzar un nivel que incluso supere a su yo del pasado. Mientras entrena, se repite a sí mismo que no debe apresurarse. Considera este momento una oportunidad única, una que tardó 4000 años en llegar. Se dice a sí mismo que use su ira con astucia y concentrarse solo en lo alcanzable ahora. Así que sigue practicando, llevando su cuerpo al límite, y cree que con esto probablemente ya se encuentra en el 5.º nivel de poder, pero de repente su cuerpo reacciona de forma extraña y comienza a toser con fuerza. El shock inunda su rostro al notar lo que empieza a salir de su boca. Al mirarlo de cerca, se da cuenta de que son las impurezas atrapadas en su cuerpo y espíritu. Ahora comprende que todo eso tiene que salir. Toda esa porquería debe ser expulsada de su sistema. Con eso en mente, sigue forzando todo hacia afuera, mientras piensa que no debe quedar ni un solo rastro, pero al hacer esto, su condición solo empeora drásticamente. Mientras en la academia el lugar se llena de estudiantes y entre ellos, Jack comenta por lo bajo que David llegó temprano. David solo dice estar emocionado por el combate de práctica de hoy. Jack sonríe con malicia diciendo que David en realidad quiere aplastar a Frey. Despreocupado le dice que se lo tome con calma, ya que Frey es tremendo debilucho.
David responde con burla recordándole a Jack que él mismo lo madreó. A Frey ayer mismo. Jack se encoge de hombros y menciona que vio a Frey ir a la enfermería anoche y hasta tomarse un frasco de somníferos. La cara de David se sorprende al oír eso y Jack insinúa que tal vez Frey planea irse por la puerta falsa. David duda que alguien como Frey lo hiciera. Jack casualmente le propone una apuesta. David acepta 10 vales de comida. Mientras tanto, Frey sigue forzando su cuerpo hostil, aún intentando hacerse más fuerte. Pero el esfuerzo le está pasando factura. Se pregunta cuánta porquería ha expulsado. Le asombra que todo eso estuviera en el cuerpo de un adolescente. Imagina que el chico debió sufrir mucho, aunque quizá no tanto como él. Luego, al sentir cómo le ruge el estómago, decide ir a comer al comedor principal. Los estudiantes se reúnen y Frey llega y de inmediato comienza a devorar la comida sin control alguno. Todos lo miran confundidos. David se pregunta en voz alta si Frey llevaba días sin comer. Mientras Frey prueba la comida y en silencio se maravilla de lo rica que está, sigue comiendo mientras disfruta cada bocado. Han pasado 4000 años desde la última vez que probó algo así, que todo le parece abrumadoramente bueno. La sopa le parece sustanciosa y muy rica, y sigue comiendo como si nada más importara. Los estudiantes a su alrededor siguen pasmados cuchicheando entre ellos, mientras Frey piensa en cómo los sabores parecen derretirse en su boca. Al mirar a su alrededor, mira a la multitud de jóvenes y se pone a pensar. Técnicamente tiene más de 4000 años y aún así aquí está él, a punto de tomar clases básicas de magia con unos mocosos. La idea es ridícula, pero sabe que no puede evitarlo. Con lo que sabe ahora es imposible plenar la brecha de miles de años al instante. Más importante aún, se da cuenta de que primero debe entender en qué se ha convertido el mundo en su ausencia. Con eso en mente, se marcha. Al abrir la puerta del salón ve a los estudiantes ya adentro mirándolo. David grita eufórico, lleno de emoción, reclamando con orgullo sus 10 vales de comida. Mientras celebra, se mofa de Freya y chancea diciendo que el muy tonto ni siquiera pudo con el trabajito de quitarse la vida. Se ríe y les recuerda a todos por qué es tan vital ser positivo. Al adentrarse Freya un poco más se da cuenta que David también anda ahí. Justo en ese momento David intenta meterle el pie, pero Frey cacha la jugada y no se cae. David lo mira, sonríe con malicia y lo saluda con un tonito de burla. Frey mira a David en silencio preguntándose si este sujeto podría ser su compa. Mientras está quieto, llega Jack de la nada y le agarra la cabeza exigiendo 10 vales de comida y diciendo que perdió la apuesta, ya que Frey sigue vivito y coleando. Jack grita con fuerza mientras Frey, todo confundido, intenta entender qué demonios pasa. Se pone a pensar quién es este gordito y por qué le pega en la cabeza como si fueran cuates. Por cómo actúa, Frey duda que sean amigos. Aún así, supone que sin importar la época siempre hay alguien actuando como un payaso. De repente, siente que Jack le anda tocando la cara y un escalofrío rarísimo le recorre el cuerpo. Se cuestiona si tiembla de miedo, aunque se le hace extraño estar nervioso frente a alguien tan lamentable. Jack, con su comportamiento extraño, exige de nuevo su premio e insulta a Frey a todo pulmón, mientras levanta su mano para pegarle. Pero antes de que lo toque, Frey lo contraataca de la nada. La multitud de alumnos jadea atónita por lo que vieron. Varios empiezan a murmurar, preguntándose si de verdad vieron a Frey enfrentar a Jack. Entonces Frey se da cuenta de que no es uno, sino 3 tipos, que lo estuvieron orillando a la miseria y arruinándole la vida. La situación ahora se le hace más clara. Jack, negándose a rajarse, se le lanza a Frey otra vez e intenta darle otro golpe, pero antes de que su mano lo alcance, Frey se eleva en el aire y contraataca con poder. Jack se estrella por en el suelo, dejando a todo el salón pasmado con la escena. Los murmullos llenan el salón mientras todos reaccionan preguntándose si a Jack neta lo noquearon así. Sintiendo calma después, Frey reflexiona en silencio sobre lo tonto que fue pelear con un mocoso. Lo considera una entrega rápida y muy especial, recordándose a sí mismo que se supone que es el archimago más cañón de la historia. Luego, sin que le importe, la gente impactada empieza a salir del salón. Mientras se aleja, los cuchicheos aumentan tras él. Algunos alumnos se preguntan si de verdad era Frey, aunque a sus mentes les cuesta creerlo. Justo cuando todo esto pasa, un profesor entra al salón y exige saber qué está pasando. Los alumnos responden rápido explicando que Jack se desplomó de repente y no se ha movido para nada. El profe estudia a Jack de cerca y se percata de que las marcas que quedaron indican artes marciales reforzadas con maná. Piensa en silencio que ni los instructores de esta academia normalmente tendrían tal destreza y se pregunta en silencio quién pudo haberlo hecho. En ese momento, otro profesor entra al salón y les avisa a todos que el profesor Dio está ausente, pues se llevó a Jack a la enfermería. En su ausencia,
Él, el profesor Kevin, se hará cargo de la clase. Por suerte, la vida de Jack no corre peligro. Solo sufrió una conmoción leve y para la noche ya estará como nuevo. Así que le pide a los alumnos que se centren en su lección. Mientras todo se calma, el profesor Kevin escanea el aula y piensa para sí que la clase de este año está más sabrosa, sobre todo con tantas chiquillas lindas, en especial la dulce Isabel. Mientras le echa un ojo a los alumnos, cacha a Freya entre ellos. A la par, unas chicas platican entre ellas, y David se queja bajito de que no soporta al profesor Kevin, que nunca pierde chance de comerse a las morras con la mirada. Otra chica intenta callarlo advirtiéndole que el profe podría oírlo y agarrarlo de bajada, mientras el profesor Kevin se acerca a Frey. Le suelta un comentario sobre qué milagro que al fin se digne a unirse a la clase. Estudia a Frey y empieza a maquinar. Alguna vez pensó que Frey era simplemente un debilucho, pero asumió que por lo menos sería un estudiante de puro 10. Ahora parece que Frey es otro vago que se pinta las clases. Frey responde sin broncas mientras le dice que probablemente andaba enredado en otros asuntos. Los alumnos cuchichean entre sí mientras lo tachan de ser un perdedor. Afirman que es obvio que evita las clases porque lo molestan. El profesor le sigue la corriente insinuando que Frey seguro tenía cosas más importantes que hacer que asistir a su lección. Frey le resta importancia diciendo que seguramente anda en su fase de rebeldía. Los alumnos se ríen por lo bajo y Dave les advierte que se callen antes de que el profe los cache. El profesor también se ríe admitiendo que Frey probablemente tiene razón sobre lo de su fase de rebeldía. Les asegura que no es ningún viejo terco que piensa que su clase es la cosa más importante en este mugre mundo. Aún así le pregunta a Frey si se ha mantenido al día. Luego con una sonrisita le propone una pequeña prueba sorpresa. Si Frey falla al responder cualquiera de las preguntas, deberá asumir la responsabilidad por faltar y aceptar su merecido castigo. Entonces, le lanza la primera pregunta. Quiere saber el nombre del equipamiento que portaba el mismísimo dios Puño Kazagin. Frey lo mira pasmado. Sus ojos se abren como platos al oír el nombre, pensando que nunca se esperó oír a Kazagin salir de la boca del profesor. Unos 4000 años antes, cuando Kazagin entrenaba sin descanso para afilar su inmenso poder. Practica sin descanso usando a la vez sus habilidades y su poder. A su alrededor toda el área es puro ruido y movimiento. En medio de todo, Lucas se le acerca y casualmente le advierte que le bajes, señalando que a ese particular ritmo podría terminar aplanando todas las montañas de por aquí. Bromea que los pobres animales salvajes no tendrán dónde vivir si continúa con este relajo o chance, y planea construirles nuevas casitas a todos. Kazagin apenas si lo voltea a ver, saludándolo como si tuvieran siglos sin verse, pero al instante vuelve a clavar su atención de nuevo en su entrenamiento. Lucas se sienta tranquilamente y comenta cómo después de tantos años a Kazagin parece importarle más su propia disciplina que verse con viejos amigos. Kazagin le dice que preparó té y que se lo tome. Lucas refunfuña diciendo que no podía esperar más de un cerebro de músculo. Bromea que a este ritmo Kazagin va a terminar muriéndose solo. Deteniendo su práctica, Kazagin le contesta de volada afirmando que mira quién lo dice viniendo de Lucas. A cambio, Lucas pregunta qué quiere decir con eso y añade que a él nunca le ha faltado la atención. Kazagin responde serenamente explicando que el romance es un pensamiento muy peligroso, que perturba el equilibrio de una persona, y cuando uno no logra reprimir sus emociones hasta mantenerse firme se vuelve complicado. Lucas revira los ojos y le dice que ya corte su rollo ancestral. Kazagin luego menciona cómo un verdadero artista marcial debe ver a las mujeres igual que como uno mira una piedra con total desapego. Añade que es diferente para alguien como Lucas Truman, un archimago. Mientras intercambian miradas, Kazagin finalmente hace un gesto hacia el té y comenta que hasta una piedra bonita puede ser agradable, así que Lucas debería bebérselo y ya. De vuelta en el presente, Frey escucha el nombre de Kazagin Puño de Dios y se pone a pensar. Le sorprende que este menso que alguna vez entrenó tan duro, que seguro hasta le salieron músculos en el cerebro, se volviera leyenda tras 4000 años. Mientras Frey no dice ni pío, el profesor cuestiona su silencio mofándose de que Chance y Frey ni siquiera sabe la respuesta. Isabel observa la escena y piensa para sus adentros que el profesor lo tiene bien acorralado. Se pregunta cómo demonios se supone que alguien pueda saber algo así, en especial cuando ningún libro de texto lo menciona. Concluye que al profesor nomás le encanta lucir su conocimiento superior.
Finalmente ella alza la voz y señala que la pregunta no parece tener nada que ver con el tema actual, Actuan Baal, que es la historia de los estudios mágicos. La clase entera voltea a verla visiblemente sorprendida. El profesor la llama por su nombre, intentando callarla de tajo, pero ella continúa. Explica que Kasagin era un artista marcial que usaba más el maná para potenciar su físico, por lo que argumenta que ni siquiera debería considerársele un mago. El profesor se le acerca y refuta, insistiendo en que Kasagin no es un mago, pero luego cuestiona si acaso está intentando burlarse de aquellos que siguen la senda de las artes marciales mágicas. Isabel, con calma, responde que sigue sin tener relación con la clase. Los estudiantes a su alrededor están pasmados por la creciente tensión. Frey comienza a pensar que llamar a Kasagin un mago podría ser el verdadero insulto. Recuerda cómo Kasagin reaccionaba violentamente ante cualquiera que usara la palabra magia cerca de él. Mientras tanto, el profesor mira a Isabel con una sonrisita, diciendo que la conversación podría ponerse muy interesante. Le toca el brazo y sugiere que continúen el debate en privado en su laboratorio. Isabel, claramente asqueada, le quita la mano de un manotazo y cuestiona su comportamiento. El profesor simplemente se mofa de ella, mientras la tacha de grosera y le voltea la tortilla preguntándole si conoce los 3 objetos legendarios que usaba Kazahan. Antes de que pueda contestar, Frey responde de repente. Enumera los guanteletes del Señor del Fuego, el fajín de los gigantes y el amuleto del vórtice, afirmando que Kazahan jamás usaba otra cosa. Frey incluso menciona cómo solía recordarle que se preocupara por la moda, pero Kazahan nunca hizo caso, especialmente con esa vieja reliquia que traía al cuello. Mientras habla, toda la clase se le queda viendo. Frey pregunta con indiferencia si se equivoca. El profesor admite en voz baja que la respuesta es correcta. Frey entonces sube el tono diciendo que obvio que sabría lo que ese idiota solía ponerse. Los estudiantes murmuran cuchicheando que Frey está actuando raro y que hoy anda demasiado extraño. El profesor entonces vuelve a centrarse en Isabel y afirma con frialdad que a ella hay que enseñarle disciplina. La agarra de la mano y le exige que lo siga a su laboratorio. Observando todo esto, Frey da un paso al frente y habla con calma. Le recuerda al profesor algo que Kasagin siempre solía decir, que el interés en el sexo opuesto es una idea inútil que nubla el juicio. Un verdadero artista marcial debe ver a las mujeres como si fueran una simple roca. Aquellos que persiguen sus deseos pierden de vista sus deberes y con el tiempo ni siquiera pueden valerse por sí mismos, volviéndose peores que las bestias. El profesor lo mira fijamente y le pregunta a Frey a qué punto quiere llegar. Frey se encoge de hombros y menciona que solo lo dice porque claramente Kasagin debió de estar equivocado después de todo, ya que el profesor sigue bien plantado en sus 2 pies. Al oír esas palabras, la expresión del profesor se oscurece de furia. Grita con rabia que el nombre de Frey mientras le exige saber si acaso ya ha perdido la cabeza. Afirma que solo porque Frey tuvo suerte con una respuesta no puede ponerse arrogante, y entonces vuelve a desafiarlo, sentenciando que si falla una sola pregunta más te enfrentará a un castigo ejemplar. Como alumno de la academia, Frey escucha atento mientras el profesor lanza la siguiente pregunta. El profesor Kevin se queda paralizado, atónito tras formular la pregunta final. Está seguro de que le preguntó de todo, incluso metiendo un tema tan oscuro como la era de la luz, algo que ni los otros instructores deberían conocer. Se pregunta si en verdad este es el mismo Frey alguna vez etiquetado como el peor fracaso de la academia. Mientras Frey nota que ya es hora de comer y le dice al profesor como si nada, que supone que ya no le quedan más preguntas. El examen fue entretenido, pero ahora el hambre le puede más. El profesor Kevin lo ve irse y se pregunta en voz baja cómo es posible que un estudiante conozca hechos que datan de hace 4000 años. Aún perplejo murmura que la sesión terminó mientras Frey se marcha a toda prisa. Le da las gracias al profesor por la lección. Justo entonces, Isabel le llama por detrás preguntando si va para la cafetería. Ella nota que la ignora por completo, pero lo sigue de todos modos. Él se detiene y voltea preguntándole por qué lo persigue tanto. Ella responde con calma que simplemente también se dirige a buscar algo de comer. Él enarca una ceja por su extraña forma de hablar y le pregunta por qué se expresa así. Ella explica que así es como la criaron. Al llegar finalmente a la cafetería, a Frey se le ilumina la cara al ver la comida. Ella le cuestiona si piensa comerse todo eso él solo. Él responde que ella comería la misma cantidad si no hubiera comido en 4000 años. Hambriento empieza a atiborrarse el plato. Asombrada, ella pregunta qué quiere decir con lo de 4000 años. Él ignora su curiosidad diciendo que eso no importa. En cambio, le cuestiona su insistencia en seguirlo. Ella ya aclara que no es lo que piensa, que solo no había otro lugar donde sentarse.
Entonces, la curiosidad la vence de nuevo y le pregunta cómo es que sabe tanto sobre la Era de la Luz. Él responde como si fuera lo más obvio, refiriéndose a Poissonneau. Un tiempo hace 4000 años, cuando los 4 grandes héroes vagaban por el mundo. Ese periodo conocido como la Era de la Luz marcó la cumbre del poder mágico más potente que ninguna era posterior. Reflexiona en silencio sobre lo decepcionante que es que tras tantos siglos la investigación mágica no haya evolucionado, sino que solo ha retrocedido. Se pregunta si eso será parte del plan del semidios. En ese instante Isabel piensa en las 4 figuras legendarias que marcaron la historia de la magia Kazajan, el puño divino. El brillante sabio Scheiser Strawiris, la bruja oscura que fundó la paz y el archimago más renombrado de todos los tiempos. Lucas Stroman lo idolatra en secreto, pensando que es el más picudo de todos. Una idea que extraña se le cruza por la cabeza. Si estuviera vivo hoy, probablemente querría casarse con él. De la nada, Frey suelta una carcajada. Ella, confundida, le pregunta: ¿qué es tan gracioso? Todavía riéndose, le parece chistosísimo que una morra de su edad quiera proponerle matrimonio a alguien así. Ella se molesta y le cuestiona qué quiere decir. Él la cotorrea diciendo que se siente halagado por su propuesta, pero que no le interesan las niñas. Ofendida, insiste en que nunca dijo nada parecido. Mientras comen, unos estudiantes cercanos empiezan a cuchichear. Se dan cuenta de que Isabel almuerza con Frey y se ponen a chismear. Uno de ellos recuerda haberla visto persiguiéndolo antes. Se preguntan por qué alguien como ella, clasificada en lo más alto de la academia, estaría pasando el rato con Frey. De entre toda la gente. Incluso mencionan que una vez bateó a David. Sin embargo, al ver que David se acerca, se echan para atrás rápidamente, insistiendo en que no querían ofender. David, mientras observa desde lejos, aprieta la mandíbula. La sola presencia de Frey lo irrita hasta la médula. De vuelta en la mesa, Isabel saca a tema la última pregunta del profesor Kevin. Dice que recuerda que la respuesta de Frey fue asimilación, entrenamiento y batalla, pero según lo que ella sabe, solo 2 de esos, asimilación y entrenamiento, han sido reconocidos como métodos reales. Isabel entonces le pregunta, esperando entender cómo volverse más fuerte a través del método de batalla. En respuesta, él le pregunta casualmente sobre su nivel actual. Ella le informa que apenas está en las primeras etapas del nivel 3. Él asiente levemente, comentando que es impresionante para alguien tan joven. Ella observa en voz alta que durante todo el día, él ha hablado de una forma que lo hace parecer mucho mayor. Con una sonrisita, él comenta que es básicamente una reliquia viviente. Curiosa, se pregunta en voz alta si no tienen la misma edad. Al principio él asiente, pero luego se retracta al instante. Confundida, le pregunta qué quiere decir, pero en lugar de responder se echa para atrás y comenta que está llenísimo. Ella lo mira sin poder creerlo, sorprendida de que se haya acabado todo lo de su charola. Él le resta importancia y le aconseja que coma a su propio ritmo. Cuando se prepara para irse, ella lo detiene deprisa, recordándole que no ha respondido a su pregunta anterior. Todavía quiere saber qué tipo de entrenamiento implica el método de batalla. Finalmente le dice que mejor se quede con sus libros, explicándole que su conocimiento no viene de ahí. Todo se basa en experiencia de la vida real, por eso podría no seguir los métodos usuales. Isabel se detiene anonadada por esta revelación. La deja helada que alguien tan joven parezca hablar desde una genuina experiencia de primera mano. En voz baja, casi en un susurro, le pregunta quién es él en realidad. La profesora Jane informa a los estudiantes que la sesión de hoy se centra en la práctica de combate en vivo. Para mantener las cosas parejas, ella menciona que a todos se les permite usar únicamente magia de nivel 1. David, lleno de emoción, piensa que el momento que ha estado esperando por fin ha llegado. Mientras tanto, a Isabel le entra la curiosidad y pide más detalles sobre la técnica de batalla. La profesora explica que aparte de la restricción de magia, todo lo demás será un reflejo del combate real. Incluso si alguien sale herido, no se ofrecerá ayuda, así que deben tomar el entrenamiento con la seriedad de una pelea de verdad. En medio de esto, a Frey se le ocurre de la nada sacar pláticas sobre la profesora. Isabel, toda sacada de onda, le pregunta si habla de la profesora Jane. Él lo confirma y suelta que es una completa belleza. Pasmada, le cuestiona si es neta que siente algo por ella. Él, como si nada, le dice que sí. Y encima le dice que aprenda de la elegancia de Jane, llamándolo el encanto de una mujer hecha y derecha. Isabel, ya molesta, le suelta que parece tener gustos de ruco. Justo después, la profesora Jane anuncia el primer tiro David contra Frey.
Ambos se plantan firmes uno frente al otro. A David, sin poder ocultar la emoción, saluda a su compa y le cuenta cómo había estado esperando este combate con ansias que hasta el sueño se le fue. La gente se amontona bien picada por ver. Pero de repente, Frey se acerca y de la nada agarra a la profesora Jane. Todos se quedan con la boca abierta sin poder creerlo. Frey confiesa que desde que la vio entendió la razón de su despertar de un sueño eterno. Ella se le queda viendo, claramente en shock. Él le sigue con el rollo diciendo que su encanto lo despertó y que a pesar de su apariencia de chavito, se siente mucho más viejo de mente y corazón. Viendo el numerito, Isabel se encabrita cada vez más. Frey entonces le pregunta a la profesora si le permitiría el honor de acompañarla a cenar. Ella, bien seria, le recuerda que se enfoque en el duelo y le advierte que no se vuelva a pasar de lanza. Terco él le propone un trato, que si él resulta ganador del duelo, desea poder invitarla a cenar. La profesora, un poco divertida, le da la vuelta a la tortilla. Si él logra ganar ella, le picha la cena y lo sella como una promesa. De pronto a Frey le cae el 20. Se da cuenta del tremendo oso que acaba de hacer y se dice a sí mismo que se calme un chingo. En voz baja se recuerda a sí misma que sentirse atraída por un alumno es algo que jamás debe permitirse. Mientras David voltea a ver a Frey con una cara de no poder creerlo, le pregunta si ya se le botó la canica por completo, impactado por sus gustos tan raritos. Luego, casi burlándose, se pregunta si Frey solo intentaba que la profesora cancelara el combate. Frey, bien sereno, niega tener esa intención. Sin embargo, a David esto nomás lo enciende más. Y le pregunta si acaso durmió algo porque parece que anda en la luna y no capta la seriedad del asunto. Sin dudarlo, le suelta su plan bien macabro, que es aplastarle la tráquea primero y romperle cada una de sus extremidades, una por una. De esa forma, Frey no podría ni rendirse ni soltar un solo grito. David le vuelve a recordar que esta será la última maldita vez que se parará sobre sus propios pies. Frey, sin inmutarse, le señala que ningún hechizo de nivel 1 podría causar un daño de esa magnitud, pero David simplemente le responde con su nombre, como si solo con eso bastara para explicarlo todo, y sin decir más lanza furia de piedra. Todos los que miran se quedan helados al instante. La sorpresa recorre a la multitud y muchos empiezan a cuestionarse si de verdad el tipo piensa llegar tan lejos. En ese instante, Isabel se gira hacia la profesora Jane preguntando si la regla no debía limitarlos estrictamente a magia de nivel 1. La profesora Jane con calma le explica que no hay nada en ese hechizo que rompa las reglas. Aún sacada de onda, Isabel cuestiona cómo una técnica de ese calibre puede ser permitida dentro de las limitaciones. David se pavonea explicando que el hechizo es una técnica única de su linaje, o sea, el sagrado legado de su familia. Un poder muy cañón que bajo ciertas condiciones califica como magia de primera. Frey entonces le suelta que la magia de sangre es el orgullo y la historia de una familia, y David la usa nomás para fregar a alguien. Pero David le contesta al tiro burlándose y preguntando si ya le entró el miedito. Frey, sin embargo, niega tener miedo. Sin más rollo, Frey vuelve a lanzar su misil mágico. El público se ahoga en sorpresa al ver formarse la explosión brillante. Frey admira su color intenso por un instante. Los mirones empiezan a cuchichear tratando de adivinar qué diablos de hechizo es ese en realidad. David suelta una carcajada bien divertido. Se burla de la elección de Frey mientras le pregunta si en serio ese es el hechizo más fuerte que se le ocurrió para enfrentar su furia de piedra, Masculla que no debió esperar nada de él, mejor de un tipo como Frey. Pero justo ahí, cuando el misil mágico impacta, David sale volando para atrás con una fuerza brutal. Su cuerpo se estrella contra el suelo y ya sin poder moverse bien yace ahí temblando de puro dolor. Todos se quedan de a 6 sin poder creer lo que acaba de pasar. Hasta la profesora Jane se queda sin palabras. En ese instante, David por fin entiende que ya no tiene nada que alegar, mientras oyendo el desmadre a lo lejos. Farhan le pregunta con curiosidad a Dalman qué onda con el ruido. Dalman le dice que los de la clase C andan en sus duelos de magia. Esa tarde, Frey, hecho por una furia, confronta a David y le dice que debería darle una vergüenza tremenda por usar magia de linaje de forma tan patética. Lo compara con escupirle al legado de su familia. Luego, recordando la amenaza de David de destruirle las cuerdas vocales y romperle los huesos, se burla de él. Pero David, ya aterrado, le suplica piedad y le ruega que pare. Aún no satisfecho, Frey le lanza otro misil mágico y pregunta con sarcasmo si no era justo lo que David planeaba hacerle a él. Le pregunta si acaso ya no lo está disfrutando. En eso Isabel por fin interviene diciendo que esto ya se pasó de la raya. Voltea con la profesora Jane pidiéndole que pare el duelo, pues el ganador ya es más que obvio. Pero la profesora responde con calma que el oponente no se ha rendido
Isabel protesta que David ya ni siquiera puede hablar. Aún así, la profesora Jane le recuerda que aunque sea una simulación, el duelo debe tomarse como un combate real. Lo repite con firmeza explicando que los magos deben estar listos para enfrentar el peligro, de frente y sin esperar que los rescaten siempre. Y mientras la cosa se pone peor, Frey le dice a David que se veía muy feliz cuando tenía la ventaja, pero ahora que los papeles se invirtieron, ya no parece tan divertido. Critica a los tipos como él que se hacen llamar magos y dice que por su culpa el mundo está como está. Y casi en tono de broma, Frey dice que no le romperá todas las extremidades, solo las piernas por ser tan buena gente. Al darse cuenta de que solo le ha quebrado una pierna, sin pensarlo, le avienta otro misil mágico a David. Al ver el combate, Dalman comenta que Frey quizás sea un alumno de primer año, y parece bastante impresionado. Oye a otros decir que Frey aplastó por completo a David en el duelo. Uno de ellos cuenta que un chismoso de la misma clase lo vio todo. A David lo mandaron de vuelta a la hacienda familiar con las piernas rotas y el pescuezo aplastado. Se preguntan si su vida de mago ya valió queso. Varios recuerdan lo arrogante que era David y sienten un alivio ahora que se fue. Se preguntan cómo un perdedor como Frey logró madreárselo de esa manera. Alguien hasta bromea que Frey de seguro hizo un pacto con el chamuco. Al rato Dalman se le acerca a Frey y confirma su identidad. Frey le responde preguntándole quién es. Dalman se presenta como un estudiante de cuarto año llamado Dalman Milrost. Frey lo reconoce como su senpai. Dalman lo invita a unirse a los Anillos Truman. Al principio a Frey le suena rarísimo el nombre. Dalman le explica que los Anillos Truman son la fraternidad que representa a la Academia West Road. No es un club abierto, solo los meros pueden unirse. Orgullosamente le muestra a Frey un anillo, mientras presume las runas talladas por el maestro Proteus, y recalca que el anillo es de oro del bueno, y que si lo muerdes deja marca. Por dentro, a Frey todo esto se le hace una completa mamada. Se pregunta si usar el nombre de alguien sin permiso no es alguna clase de delito. Mientras tanto, Dalman sigue echando rollo, diciendo que el anillo te garantiza una vida resuelta incluso después de graduarte. No tendrá que preocuparse por el pan o la supervivencia. Esto le recuerda a Frey algo clave: nunca dejó un heredero en esta época. O sea que no tiene ni acta de nacimiento ni hacienda que proteja su nombre. Dalman ni en cuenta. Sigue con su verbo y menciona que hay alguien muy inesperado que dirige los Anillos Truman. Justo cuando va a soltar el nombre del líder, Frey lo corta en seco y rechaza la oferta. Dalman se pone visiblemente hasta el gorro y le reclama a Frey intentando recalcar lo picudos que son los Anillos Truman. Pero en eso aparece Ferran y le dice a Dalman que ya le pare que Frey obviamente no va a cambiar de parecer. Al reconocer a Ferran, Jun Dalman lo saluda con respeto. Ferran se voltea hacia Frey y le dice que es la primera vez que se ven las caras. Se presenta como el mero jefe de los Anillos Truman. Ferran se disculpa en nombre de Dalman, pero al mismo tiempo le confiesa que su plan es convencerlo de unirse a los Anillos Truman. Frey piensa para sí que Ferran ha avanzado mucho para alguien de su edad. Aún así lo batea diciendo que no le ve ningún beneficio real el unirse a una organización tan bizarra. Agrega que no busca premios ni tajada del pastel y con eso se va tan campante. Al oír esto, Dalman se enciende y grita llamando a Frey un faltoso y preguntando cómo se atreve a hablar así. Ferran, sin embargo, le dice que se relaje. Tras esto, Dalman se aguanta y le pide una disculpa a Ferran y decide quedarse calladito. Mientras por otro lado, la profesora Jane cumple con lo de su apuesta y se lleva a Frey a cenar, pero al llegar le informa que se les unirá un invitado inesperado. Esa persona resulta ser Isabel. Frey, visiblemente hasta la madre, le recuerda que ya le dijo que se largara y le ordena que suelte el tenedor y deje de tragar así. Ella responde muy tranquila, asegurándole que su presencia no es preocupación por alguna movida rara entre una profesora y su alumno. De la nada, Frey se pone de pie. Harto le pregunta por qué diablos sigue ahí, remarcando su total falta de modales de parásito. A Isabel le vale y explica que aunque buscó hasta debajo de las piedras, no halló nada del tercer método que él mencionó una vez. Y como el güey se niega a enseñarle, no le queda de otra más que seguirlo como su sombra hasta que por fin afloje. Esto saca de onda la profesora Jane, sobre todo cuando Isabel menciona entrenar a base de trancazos. Jane ubica ese término y lo relaciona con un método del entrenamiento Kasayan. Isabel dice que a huevo ella también lo topa. Jane luego cuenta que nomás lo oyó de pasadita durante un cónclave de hechiceros y nomás nunca halló ni un papiro sobre eso por más que se obsesionó. Ahora cae en cuenta de que Frey Chance y se la sabe, y si es así se muere de ganas por oír el chismecito que él tenga.
Frey le da un sorbo a su té y luego se le acerca peligrosamente a la profesora Jane con una sonrisita cínica. Le ofrece enseñarle algo mucho más picante que las clases de siempre mientras le insinúa que sigan la platiquita. En un lugar más íntimo, a Jane la agarra en curva y empieza a cuestionarse todo. Se pregunta qué diablos le está pasando y se recuerda que es un chamaco y su alumno. De la nada, Isabel, que vio toda la cochina escena, interrumpe el numerito. Explota de coraje gritándoles y acusándolo de ser un descarado con dobles intenciones con la profe. Frey, hasta la madre, le pregunta otra vez que por qué no se larga. Cuando se calma el escándalo, su mente se va a otro lado. Piensa en lo raro que se siente todo si el semidios de verdad tiene el control absoluto de este pinche mundo. Entonces, su mera existencia debería ser una amenaza. Reflexiona que ya deberían haber borrado cada mugre rastro de su pasado. Pero tras 4000 años, nadie ha intentado ni moverle ni borrarle una coma a la historia que lo rodea. Kazakan Chaser o Iris. Esto lo hace dudar, ¿acaso todavía habrá gente aferrada a sus ideales y sus sueños? Y dándole pelea al régimen de los semidioses mientras se pierde en sus ideas, la fastidiosa de Isabel se le acerca. Frey se voltea y le suelta una pregunta rara. Quiere saber quién es el mero mero de la academia. Ella reacciona como si no lo creyera, diciendo que es una pregunta de niño chiquito, pero él le dice sin rodeos que se deje de mamadas y conteste. Y le exige una respuesta. Quiere saber quién es el mago más picudo tanto entre los profes como entre los alumnos. Ella le revira diciéndole que él siempre la ignora, pero esta vez será diferente. Él promete soltarle la sopa si ella habla primero. A él le brillan los ojos y pregunta si de verdad lo dice en serio. Él contesta preguntando por qué le emociona tanto. Aún así, ella explica que de los alumnos el mago más rifado probablemente sería Furan Jun. En cuanto a los profes, la cosa estaría entre el profesor Dio o la profesora Adelia, aunque para ella la verdad es otra. La mera más poderosa ligada a la academia es su tía. Frey se saca de onda y en chinga empieza a atar cabos. Su tía no es otra que la mera jefa de la academia West Road, Lady Cyrus Trysnin. En ese preciso instante, la profesora Jane se mete, agregando que esa doña es una maga de nivel 6 conocidísima en el imperio como la Reina de Hielo. A Frey le cae como balde de agua fría al oír sobre el nivel 6. En su mente piensa que en teoría un mago puede llegar hasta el nivel 9, una completa locura. Sin embargo, la historia solo rumora de una persona que chance y sí alcanzó ese nivel. Y de eso ya van casi 3000 años, pero como no hay pruebas reales para respaldar esos viejos cuentos, la creencia popular sigue siendo que el nivel 8 es el verdadero límite. Aún así, solo 10 magos en el mundo entero han sido archimagos de ese nivel, por lo que la idea de que alguien llegue al nivel 9 es nada más que un mito. Él entonces desvía sus pensamientos adivinando que esa barrerota que rodea la academia seguro la puso la mismísima directora. Jane, en respuesta, le da el avión, insinuando que podría ser el caso. A Frey eso no le cuadra. Para él, una barrera tan compleja no debería ser algo que un simple mago de nivel 6 pudiera montar. En ese instante recuerda el intento de Farran de reclutarlo en los anillos Truman. Una extraña inquietud empieza a crecerle. Todo parece conectado demasiado bien. El nombre Sirius Tries 9 se le clava en la mente. Está seguro de que ella tiene la verdad que él tanto está buscando. Sabe que eventualmente tendrá que verla cara a cara. Con eso en mente les llamas a Isabel, pero se detiene a medio camino. Un breve momento de duda lo invade por completo. Se da cuenta de que hasta no saber qué tan metida está la influencia del semidios en este mundo no puede permitirse involucrarla en sus problemas. Incluso podría llegar el momento en que deba enfrentarse a la directora. Por ahora decide que lo mejor es concentrarse en seguir avanzando y alcanzar el nivel 7 debe ser su próximo movimiento. Cuando Jane oye esto, menciona casualmente que si se da prisa, quizás llegue a ese nivel en 10 o tal vez hasta 20 años. Pero Frey responde con calma diciendo que si se pone a trabajar en serio, debería poder lograrlo para el final de las próximas vacaciones. Los ojos de ella se abren con incredulidad, claramente atónita por su seguridad. Aún así responde con un tono un poco burlón, admitiendo que a veces una bravuconada vacía tiene una extraña manera de hacerse realidad. Añade que es bueno soñar a lo grande. De repente, Frey se acerca, la rodea con sus brazos y le asegura que sus metas no son solo grandes, sino que excederán cualquier cosa que imagine. Entonces, sugiere que encuentren un lugar más privado para seguir con la charla. Jane, nerviosa, trata de detenerlo. Y en ese preciso instante de pronto recuerda que él es su alumno. Al mismo tiempo Isabel, que ha visto cómo se desarrolló todo, se irrita visiblemente.
Con un tono cortante afirma que si él decide meterse en algo indebido con una profesora, ella no dudará en reportar el asunto directamente con su tía. Frey, claramente encabronado, masculla entre dientes cuánto odia a los niños molestos. Isabel lo oye y le exige saber qué acaba de decir. Luego, mientras voltea a ver a Jane, le pregunta si ella acaba de oír lo mismo. Jane, sin embargo, lo ignora y afirma que no escuchó absolutamente nada. Frey, mientras se pierde en sus pensamientos, entiende que no debería apresurarse. Tomar las cosas con calma, un paso a la vez, es lo que lo llevará a su meta de la forma más rápida. Pasan 2 semanas y cuando David llega, todos a su alrededor se sorprenden al verlo. David, lleno de furia, sigue despotricando sobre cómo alguien se atrevió a meterse con él. No logra entender cómo pasó, pero se rehúsa a aceptar la derrota. A manos de alguien que él llama un perdedor, promete vengarse y se asegurará de que el responsable fracase estrepitosamente. Se arrepiente de haber nacido mientras murmura amenazas jurando que juntará a todos sus cuates para la venganza. Antes de que pase algo más, Frey lanza un misil mágico. En un instante, David sale disparado hacia adelante y se estampa de lleno contra el piso. La escena dejó a todos mudos, sobre todo por su nariz hecha trizas y varias otras lesiones. Poco después, el profe avisa que mandaron a David a su casa para que se recupere, hasta sanar por completo diciendo que es lo último que le informaron. Más tarde a Frey le empieza a dar hueva todo de nuevo. Piensa para sus adentros que nunca esperó gran cosa de estos estudiantes. Aún así, por lo menos esperaba que ofrecieran algo de resistencia. Después de todo, se supone que esta es la Gran Academia del Camino del Oeste, una de las mejores escuelas de magia, pero ahora todo se siente como una lata. Se da cuenta que necesita un entrenamiento de verdad si quiere calibrar con precisión cuánta energía puede manejar usando el cuerpo de Frey. Mientras camina, alguien lo detiene en seco. Un tipo aparece y le grita que espere. Directo al grano, le pregunta si él fue quien lastimó a David sin darle chance de contestar. Le dice que lo acompañe un momento. Luego admite que Frey parece tener talento para la magia antes de preguntarle si sabe con quién se está metiendo. El tipo se presenta como Alex Dramedy. Al parecer es el mero mero de los grados superiores, el que se supone todos deben idolatrar. Según él, los debiluchos como Frey se desmoronan con su pura mirada y ahora este disque dios de los veteranos está encarando a quien llama basura inútil. De la nada, Alex confronta a Frey visiblemente encabronado, mientras le reclama qué le hizo a su querido novato David. Lo acusa de romperle las piernas y la nariz e insiste que debe pagar por todo el daño que le causó. Le exige a Frey que le ponga atención a sus palabras, mientras Frey se pregunta en silencio si este tipo en serio quiere armar bronca o si nomás vino a ladrar puras tonterías. Tratando de entender la situación, Frey pregunta con calma si todo el grupito está aquí, solo para molestarlo. Pero Alex le contesta de malas, recordándole que se ubique y muestre un poco de respeto a sus superiores. Frey, cada vez más fastidiado, piensa en silencio que esta gente son solo unos niños inmaduros. Alex, ya irritado, acusa a Frey de estarlos menospreciando. Le recuerda que solo porque venció a David no significa que se va a ir así como si nada. Revela que compitió en el torneo de artes marciales mágicas y quedó en el puesto 16º, lo que según él demuestra lo seria que es la cosa. Dice que este día marca la caída de Frey. A Frey ni le inmuta. Piensa en lo dramática que suena esa presentación, sobre todo viniendo de un bravucón de escuela que decidió acorralar a un solo alumno. Alex insiste en que los demás solo son espectadores y que no necesita ayuda para derrotar a alguien como Frey, mientras presume que podría hacerlo de un solo golpe. Pero antes de que acabe de hablar, Frey lanza un misil mágico sin más. Al instante, Alex y todos los mirones se estampan con fuerza contra el suelo. Mientras Alex muerde el polvo, la multitud grita su nombre en shock. Algunos se voltean hacia Frey y le gritan que es un irrespetuoso y se quejan de que es de buena educación esperar a que tu oponente termine de hablar o de transformarse. Frey, con una cara de aburrimiento total, responde para sus adentros sin poder creer que se metió en un enredo tan absurdo y ridículo, con una bola de escuincles tontos. La multitud más fúrica amenaza con darle su merecido. Un tipo se avienta al frente, se presenta como Golgorex, el heredero de los Hillar, y otro baboso le secunda diciéndose Frix, el hijo de la casa Penarok. A Frey le vale y solo anuncia su ataque soltando otro misil mágico. De volada se arma el desmadre. Todos corren hacia él gritando a lo loco que lo atrapen, pero Frey ni se inmuta disparando misiles mágicos sin parar uno por uno. Cada uno de los atacantes termina besando el suelo incapaces de levantarse.
Acabado el show, Frey se sienta, mientras mira al grupo de derrotados tirados en el campo. Suelta un suspiro con total indiferencia, sintiendo nada más que un aburrimiento letal. Piensa que ninguno fue ni un poco interesante. Y ahora, con lo aburrido que es todo, hasta cree que él mismo se está convirtiendo en un delincuente tedioso. Mientras Frey descansa, Isabel aparece de la nada y le pregunta qué demonios está haciendo. Al verla de nuevo, se fastidia al instante. Ella le sale con un chisme que corre por todo el campus. Parece que es el infame estudiante que tumba a todo delincuente solo con su misil mágico. Según lo que ella cuenta, otros alumnos hasta lo admiran con un nuevo apodo, el todopoderoso misil de la muerte. Frey, al oír ese ridículo título, hace una mueca de asco. Piensa que es humillante. ¿Aún así qué más se supone que haga si nadie lo ha forzado a usar otra magia? Más fuerte que el misil mágico. Mientras Isabel lo ve y piensa para sí misma en voz baja, ¡qué encantador se ve! Curioso, él le pregunta qué la trae por aquí. Ella le explica que siguió todo el consejo que le dio antes sobre una mezcla alquímica. Ya sabía que la sangre de troll funcionaba bien en la mezcla, pero al usar la proporción 7:3 que sugirió con el cristal mágico, el resultado fue un éxito brutal. Como respuesta, Frey le dice con calma que obtendría mejores resultados si usara sangre de un medio troll. Ese tipo de sangre tiene la cantidad justa de elementos corruptos para la mezcla. Isabel, por su lado, muy impresionada, actúa como si esa genialidad fuera normal en él. Luego le pregunta qué piensa enseñarle ahora. En ese momento, Frey se detiene a reflexionar. Se pregunta en qué maldito instante terminó siendo el mentor de alguien. Aún así reconoce que ella tiene un potencial sólido. Con la guía correcta podría llegar al nivel 7 o incluso avanzar al nivel 8. Al final accede a entrenarla en esa técnica. Después de todo, oírlo la hace genuinamente feliz. Luego añade que pasarán las vacaciones en un viaje enfocado enteramente en el duro entrenamiento. Si decide unírsele, le promete mostrarle el verdadero significado de aprender a base de madrazos. Sin embargo, le deja muy claro el riesgo que no será un paseo. Hay una posibilidad real de que no regrese con vida. Si no está preparada, que se raje ahora, pero para su sorpresa, ella acepta sin dudarlo un segundo. Ella dice estar lista siempre y cuando la acepte como su aprendiz, mientras Isabel y Frey se miran de frente. Frey nota que ella ya carga una bolsa enorme. Le pregunta al respecto, cuestionando si planea irse de campamento. Ella responde con cierta actitud, insistiendo en que las mujeres requieren un montón de cosas para alistarse, de viajes y retos. ¿Qué sabría él de eso? Luego, como si nada, cambia de tema y con curiosidad le pregunta a dónde se dirigen. Frey menciona casualmente que está considerando ir a Mapti, Hispania, lo que pilla a Isabel por sorpresa. Ella reacciona espantada, señalando que la montaña es famosísima por ser peligrosa y estar atascada de monstruos aterradores. Frey lo confirma y le pregunta si conoce la ruta. Isabel, de nuevo totalmente atónita, admite que él siempre encuentra nuevas formas de impactarla. Entonces, saca un mapa de su bolsa mientras explica que si usan un portal de teletransporte desde Hispaniola, deberían tardar más o menos medio día en llegar a la montaña. Agrega que le han llegado rumores sobre lo mortales que son las criaturas de allá. Frey la molesta preguntándole si acaso tiene miedo. Isabel lo niega, advirtiéndole que no la subestime. Insiste en que ni por un segundo creyó que esta aventura sería pan comido. Entonces, Frey saca a colación el portal de teletransporte que mencionó antes. Isabel le explica que es una técnica mágica para la teletransportación a larga distancia. Frey, anonadado, lo encuentra impresionante y admite que tales cosas no existían hace 4000 años. Desconcertada, Isabel repite ese número. Frey, perdido en sus pensamientos, reflexiona en silencio, reconociendo que aunque su dominio mágico decayó, idearon herramientas mágicas increíblemente prácticas. Con razón, los magos de hoy no son tan poderosos, pero aún así crear algo como un portal de teletransporte es fascinante, rompiendo el silencio. Isabel señala que hay un inconveniente: es costoso. Eso capta la atención de Frey, quien pregunta si de verdad tienen que pagar. A Isabel le divierte su sorpresa y responde que es bastante obvio. Frey entonces pregunta por el precio. Ella le dice que la distancia de Chaos Sinfonia a Hispaniola es enorme, así que probablemente costaría 10 de oro. En shock, Frey se da cuenta de que solo tiene una moneda de oro ahorrada. Se cuestiona internamente cómo un noble como él puede estar tan quebrado. Isabel, al notar su cambio de expresión, le pregunta si está bien.
A Frey de repente se le ocurre que Isabel seguro es rica ya que también es noble. Ella lo mira con preocupación y se pregunta si se siente mal. Frey se inclina y le pregunta con una curiosidad malsana: ¿cuánto dinero trae encima? Isabel responde confundida diciendo que no trajo nada. Eso deja a Frey aún más helado. Ella explica que vivir una vida de lujos te vuelve un flojo y como este es un viaje de entrenamiento, dejó su dinero atrás a propósito. Frey la regaña diciéndole que se regrese por él, pero ella se niega afirmando que su primer reto debe ser conseguir los fondos para el viaje. Él le revira el argumento, señalando el lujoso equipo de campamento que empacó. Ella se defiende de nuevo, diciendo que eso es diferente, que una mujer debe estar bien preparada. Molesta da carpetazo al asunto, diciendo que ya se les ocurrirá algo cuando lleguen a la capital. También se pregunta si Frey ha tenido alguna vez un trabajo de medio tiempo. Resulta que ninguno de los dos ha trabajado en su vida. Finalmente llegan al puerto y ven un enorme barco atracado. Frey lo mira y se pregunta si podrán subirse de a gratis. Isabel le informa que solo es gratuito para los estudiantes de la Academia West Road. Eso explica el montón de estudiantes que están abordando. Frey asume que deben servir comida para chuparse los dedos a bordo y se pone a soñar despierto con platillos de carne. Isabel agrega que ha oído que solo sirven las comidas más finas con ingredientes de primera. Frey se emociona todavía más ya sintiendo un hambre de los 1000 demonios y admite que le están haciendo un amor enfermo por su academia. En ese instante el gerente del barco les avisa que la nave ya está hasta el queque. Frey reacciona incrédulo y el tipo les dice que el barco vuelve en 4 días, pero le sugiere otra opción, el Cortés. Tanto Isabel como Frey repiten el nombre como si fuera de otro planeta. El gerente explica que no es una porquería, pero que le falta el mismo encanto. Isabel se encoge de hombros mientras dice que a veces así es la vida. El tipo prosigue revelando para su desgracia que el Cortés tomará una ruta más larga y tardada, haciendo escala cerca de Geotambul, pero que debería llegar a Caos Enfonia en 5 taudias. Y para estudiantes es de Agrapa. Frey le da las gracias. Mientras tanto, en el Cortés un grupo de piratas se atascaba de comida dentro de un camarote inmundo. Uno de ellos le informa al capitán que los preparativos están listos. El capitán responde con una sonrisa torcida que ya es hora de la cacería de tesoros. Al notar algo bastante bizarro, el capitán le pregunta a uno de sus hombres por qué demonios se arrancó el propio ojo. El pirata se defiende insistiendo con orgullo que los parches en el ojo son un clásico de piratas. El capitán no da crédito. ¿Quién haría algo tan estúpidamente extremo solo por la facha? Otro se mete recordándole que son los corsarios de la vela sangrienta. Aquí ninguno está bien del coco. Poco después, el capitán señala un punto en el mapa. Su próximo objetivo es el barco que pasará por el estrecho justo al lado de Geotambul. Los piratas planean su jugada con precisión, decidiendo esperar pacientemente a que el Cortés navegue más allá de las islas Oscal. Ya que esté lo bastante cerca, planean atacar. Uno de ellos, con una sonrisa torcida de anticipación, comenta que van a comer como reyes por un buen rato. Luego hace una pausa y vuelve a preguntar el nombre de ese dichoso barco. El capitán ya harto lo amenaza y le grita que se ponga trucha. Les explica que su objetivo es esa tartana, el Cortés, un barco repleto de nobles inexpertos. Mientras del otro lado de este drama los pobres de Freya e Isabel finalmente llegan al Cortés. Al acercarse a la nave son recibidos por el capitán. El tipo se presenta a sí mismo como el mismísimo Mac Martínez y les da una calurosa bienvenida a bordo. Isabel, toda agradecida, le responde admitiendo que sin esta bendita oportunidad se habrían quedado atorados en el puerto por 4 largos días. Luego pregunta por qué una nave tan elegante tiene tan poquitos pasajeros. El capitán explica con una calma sospechosa que su ruta los lleva por las islas Osculaguas, que últimamente se han vuelto un nido de ratas piratas. Al oír esto, a Isabel se le congela la sangre y pregunta si de verdad se refería a ¿piratas? Notando su pánico, el capitán intenta calmarlos. Menciona que el Cortés viaja escoltado por 2 buques de guerra nomás, cada uno protegido por un mago de 4º nivel. Estos magos de batalla muy pros pertenecen a la Asociación de Magia, y su chamba es defenderlos todo el viaje. Según él, con esos 2 magos basta y hasta sobra para lo que venga. Es más que suficiente para espantar a cualquier pirata en la zona. Isabel se siente más tranquila al oír esto. La pobre, y en voz baja repite las palabras magos de batalla, encontrando un falso consuelo en esa idea. El capitán añade que ningún pirata se atrevería a atacar un barco bajo la protección del imperio, no si le tienen amor a su miserable pellejo.
Sin embargo, conforme avanza el viaje, la tensión explota en el barco. Suenan las alarmas y se oyen gritos por toda la tripulación. El pánico cunde y todos se ponen a chillar que hay piratas. Al capitán se le descompone la cara de puro pavor, clava la vista en la amenaza y confirma que sí es un mugre barco pirata. Un tripulante corre despavorido gritándole al capitán Mac que la situación ya se puso color de hormiga. Isabel, sacada de onda y con el Jesús en la boca, se asoma y cacha la cruda verdad: los dos barcos de escolta ya se fueron a pique. El capitán pirata no puede creer lo que acaba de pasar. Farfulla que ninguna tripulación por aquí debería ser capaz de tumbar su barco de guerra tan fácil. Apenas unos instantes antes, su gente le había señalado un barco a lo lejos, asegurando que a huevo tenía que ser el Cortés. Escoltado por 2 naves de guerra, le preguntan qué fregados hacen ahora, pero el capitán les ordena que le bajen de huevos. Su distinguido invitado a bordo se encargará del problemita, porque hoy tienen el honor de recibir al maestro Dulat, un lich que prometió ayudarles a sacar una lana fácil. Uno de los suyos grita en shock, pero el capitán lo calla de inmediato, advirtiéndole que se deje de payasadas. Menciona que solo había oído de no muertos en cuentos y ahora al ver a uno en persona se siente como en una pinche pesadilla. Otro pirata bromea que pensó que el capitán ya había perdido la cabeza cuando anunció que irían tras el Cortés. El capitán le advierte que cierre el hocico o se queda tuerto, y otro más comenta que hacer un pacto con un lich marcará al capitán en la historia pirata como el puto genio de su era. El capitán pregunta si neta se lo cree. En eso el maestro Dulat lanza su hechizo de hielo. El capi se queda pendejo viendo la magia. Entonces le grita a la tripulación que esta es su chance de atascarse de lana, desatando los gritos de todos. Se voltea con Dulat y alaba su trabajo, bien sorprendido de que las 2 naves enemigas valieran madre con un solo hechizo. Pero a Dulat, con la mirada al frente, algo no le cuadra. Está seguro de que invocó 3 lanzas, no 2. Se pregunta por qué una de las naves sigue intacta. El capitán, medio preocupado, le recuerda que quedaron en no hacer polvo ese barco. Después de todo, los mocosos a bordo son la clave para un buen billete y maldice por lo bajo al pinche hechicero no muerto. Dulat le aclara que su intención no era fregar el último barco. Usó la 3ª lanza para cortarles la retirada. Era una barrera, no un ataque. El capitán, ya todo confundido, le pregunta a qué se refiere. Dulat percibe algo bien raro en esa nave. Mientras tanto, un tipo se adelanta y pide con urgencia que todos se calmen y escuchen a la tripulación. Isabel comenta cómo los barcos de guerra fueron hechos mierda. Frey, en cambio, se ve muy sereno. Dice que solo son piratas, pero que lo que le preocupa es otra cosa. A Isabel como que le saca de onda su respuesta. Le explica que aunque sí invocaron 3 lanzas, una de ellas nomás se esfumó por completo. Ella entonces le pregunta si él tuvo algo que ver. Él admite que no fue su obra, aunque sí sintió una presencia con energía bien culera. No le dio tiempo de reaccionar. Reflexiona en silencio, dándose cuenta de que tal vez no es tan distinto a Isabel después de todo. Cuando esa energía lo rozó, su mente se quedó en blanco, recordándole el trauma de haber estado enjaulado por 4 milenios. Aún así, se convence de que aunque se siente similar, no es de un semidios. En cambio, carga con la apestosa esencia de la magia de no muerto. Isabel vuelve a preguntar si no fue él. Entonces, ¿quién diablos fue? Frey contesta que no saben. Pero ya que esa fuerza protegió su barco, lo justo es ir a ver quién fue. De repente los piratas irrumpen. El pánico estalla mientras la gente grita sobre un ataque. Los niños lloran y el pánico cunde. Un anciano murmura que no esperaba tantos enemigos en un barco tan chico. En una nave tan pequeña, sobre todo comparada con el Nautilus. Él cuenta más o menos 40 estudiantes a bordo, puros niños fresas de familias prestigiosas. Los piratas, con los ojos brillando de avaricia, se alistan para atacar. Le hablan a los pasajeros aterrados, apodándolos nobles herederos de la Academia West Road y presentándose como los infames asaltantes sangrientos, sus amigables piratas del barrio. Un hombre les cuestiona si acaso saben a qué barco están atacando. El capitán pirata responde con soberbia, afirmando que saben bien que es un barco del tesoro, cargado de prisioneros perfectos para cambiarlos por una jugosa lana. De repente un chavo sale de la nada, gritándole furioso a los piratas. Les advierte que no tienen ni idea de con quién se están metiendo. Los pasajeros aquí son futuros magos destinados a volverse hechiceros bien picudos, así les dice. Que los piratas escogieron el peor objetivo posible. En eso, un marinero le exige que se calle la boca. Sin embargo, el capitán le lanza un cuchillo en su dirección, burlándose de él fríamente.
Comenta que al niño le falta un baño de realidad y se ríe de la idea de que alguien le daría tiempo suficiente para lanzar hechizos. El chico se queda helado y temblando. Desde cerca, Frey observa cómo todo se desarrolla, notando en silencio que el chico de algún modo desvió la trayectoria del cuchillo, una que le habría rebanado el cuello. Frey se pregunta por qué se subió a este barco e implora piedad en su mente, pero cuando sus ojos se fijan en un hombre que está cerca, lo reconoce de inmediato. Ese hombre es el mismo que antes evitó que un iceberg hundiera el barco. Mientras el chavo con el cuchillo en el cuello tiembla entendiendo que estos piratas no son cualquier cosa con la que se pueda lidiar. Ferran entonces se acerca aconsejándole con calma que no diga nada y busque refugio. La tensión aumenta. Uno de los piratas se voltea al capitán y le dice que falló el tiro. El capitán le ladra de vuelta ordenándole que se calle la boca. Dice que falló a propósito. Después de todo, ese chico es un premio valioso. Pero pasa rápido de la broma a la amenaza, afirmando que es hora de darle una lección a la tripulación. Ve a Haruka y decide que es perfecto como carnada para los tiburones. Sin dudarlo, lo avienta brutalmente por la borda. Mientras Haruka cae, el capitán se burla de él, preguntándole si se orinó encima y declarando que necesita un baño. Luego lo arroja directo al mar. Farran grita aterrorizado suplicando que alguien salve a Haruka mientras el chico chilla, sin poder hacer nada. A su alrededor, los demás estudiantes murmuran horrorizados, señalando que Haruka es un mago de nivel 2. Lo que acaba de pasar es demasiado cruel. Un estudiante lleno de furia levanta su mano hacia los piratas y les exige una explicación de cómo se atrevieron. Pero el capitán responde con frialdad, alegando que todo pasó sin más ni más. Otro chico atónito y furioso lo cuestiona todo y también termina arrojado por la borda. Mientras cae, murmura incrédulo que esto no puede ser real. Los estudiantes empiezan a dudar incrédulos. ¿De verdad será un liche? Isabel se queda helada al darse cuenta con ojos de plato que lo que están presenciando es de hecho un liche de verdad. Mientras tanto, un marinero del barco grita con pánico, acusándolos a todos de haber perdido la cabeza. Según él, hicieron un pacto con los muertos que caminan. Entonces, el capitán pirata les pregunta si les falta un tornillo y les recuerda que los muertos vivientes jamás cumplen pactos. Les advierte que solo los están manipulando. Y en cuanto a los piratas, admite sin rodeos que a ellos solo les importa el botín. Así es la vida pirata. En respuesta, el tipo frente a él le grita que los que perdieron la cabeza son ellos, aunque su único motivo sea la pura lana. Cerca de ahí, Isabel se aferra con fuerza a Frey paralizada por el pánico. Pero a Frey, ya bastante incómodo, le dice que deje de abrazarlo tan fuerte. Y encima se queja de que ya hace un calorón en medio del océano y con su abrazo la cosa se pone peor. Todavía con miedo, Isabel señala que no son simples piratas. Se pregunta si no estarán en un peligro de muerte ahora sí después de todo. Se dice que un lich tiene un poder equivalente a un mago de 5º nivel. Ella recuerda que ni los magos de batalla de 4º nivel tuvieron oportunidad contra uno. De repente, Dulat da un paso al frente y le ordena al que anuló su hechizo que se muestre. Siente su presencia entre la multitud y exige que dé la cara. Y si se niega al aparecer, advierte entonces, todos los presentes se van a ir al panteón. Tras observar al tipo frente a ella, Isabel reconoce a Ferran Jun. Frey le contesta preguntándose si acaso lo conoce. Ella explica que casi no hay estudiante en la academia que no lo ubique, pues él se encarga de los anillos Trauman. Y pertenece a la familia Jun, una de las 3 casas más importantes. Al oírla, Frey solo murmura en señal de entendimiento. Isabel agrega que Ferran saca las mejores notas y siempre anda compitiendo con ella por el primer lugar. Frey comenta a la ligera que parece que esa es su forma de presumir, aunque ella se defiende desde atrás de él y le explica que, aunque sus notas son parecidas, el poder mágico de Ferran la supera por mucho. Mientras tanto, todos a su alrededor comienzan a gritar el nombre de Ferran. Al verlo llegar, todos se alivian y vitorean creyendo que ya están a salvo. Isabel observa con mucha atención, dándose cuenta que solo alguien como Ferran podría anular un hechizo de un lich. Sin embargo, se pregunta si de verdad podrá rescatarlos de un peligro así. Frey escucha en silencio y luego le advierte que no confíe tanto en él. Ella se voltea sacada de onda y le pide una razón. Él con calma le señala cómo está Ferran mientras le hace notar que, aunque el lich es seguro un mago de 5º nivel, Ferran apenas si está empezando a alcanzarlo a pesar de haber purificado parte de su cuerpo y despertar temprano. Siendo realistas, Ferran no tendría por qué poder cancelar un hechizo tan poderoso. Que siga parado parece casi un milagro.
Ella nerviosa pregunta cuál es el siguiente paso y luego le sonsaca si él mismo es más fuerte que el Lich. Pero Frey la ignora quejándose otra vez del calor y de lo pegada que está ella. Ferran, por su parte, ya se está arrepintiendo de subirse a este barco, pensando que lo eligió para no llamar la atención. Por el poco número de estudiantes, ahora siente que su cuerpo está por colapsar y se da cuenta que no puede ganarle al enemigo. Le comparte todos estos pensamientos al maestro Dulad. Dulad, por su parte, encuentra la situación bastante divertida y ve a Ferran como un hallazgo con suerte. Ferran se pone serio y le cuestiona al capitán pirata sus verdaderas intenciones. El capitán explica que tras enterarse que unos ricos estudiantes de la academia viajaban por las peligrosas Islas Oskal, sus instintos se activaron. Como el destino del barco es Chaos Sinfonia, pensó que sería un crimen no escoltarlos. Mientras cobran jugosas recompensas, obvio. Otro tripulante bromea sobre lo conmovedor que es ver al capitán tan amable con los niños. El capitán aclara que igual van a exigir una recompensa bien gorda a sus familias para garantizar su seguridad. Frey reflexiona en silencio, dándose cuenta que todo se reduce a la lana. Entonces, Farhan les hace una propuesta. Se ofrece como rehén a cambio de la libertad de los demás estudiantes. Promete que su familia pagará el doble del rescate si liberan al resto. El capitán escucha en silencio antes de soltar la carcajada y cuestionar la lógica de Farhan. Con un Lich de su lado fácil le sacan rescate a todos. Farhan está de acuerdo, pero agrega que aunque no puede con el Lich, confía en que podría despacharse al capitán y a casi toda su tripulación antes de morir. Mientras habla, empieza a irradiar energía mágica atrayendo la atención de todos. Frey observa y Farhan le parece divertido. Piensa que este estudiante tan audaz tiene potencial y lo ve como una figura prometedora para el futuro del reino. Isabel lo oye y le pregunta en voz baja si dijo algo. Mientras tanto, el maestro Dulad anuncia de repente que el maná de Farhan tiene un sabor delicioso. En un parpadeo, usa su magia para atrapar a Farhan. Desprevenido, Farhan no procesa qué carajos pasa. Dulad declara que disfrutará cada gota del maná de Farhan y planea levantar su cuerpo roto como un sirviente no muerto. Farhan está aterrado, incapaz de resistir el agarre. El capitán pirata observa la escena y se da cuenta de que el trato ya valió. Le grita a su tripulación que los atrapen a todos y los lleven al otro barco. El caos se desata mientras los estudiantes gritan pidiendo ayuda. Unos llorando de miedo, otros suplicando piedad. La tripulación pirata los agarra uno por uno. Un estudiante abrumado casi vomita del puro miedo. Un pirata se ríe y se burla de ellos mientras señala a Isabel y sugiere que se escapen para pasar un rato a solas. Le habla a ella, mientras le dice a Frey que se haga a un lado. Isabel, confundida y asustada, se esconde tras Frey esperando que la proteja. El pirata sigue sonriendo mientras le pide al flacucho de Frey que se mueva. Frey se irrita y no dice nada al principio. Luego el tipo se burla aún más de él, llamándolo leña a medio quemar. Frey al fin responde preguntando qué estupidez está diciendo el tipo. El pirata se ríe más fuerte burlándose de la actitud de Frey y adivinando que seguro anda en su etapa rebelde y afirmando que le dará una lección. Frey lo mira fijamente respondiendo con sarcasmo y llamándolo tonto tuerto. Cerca el gordo, aterrado por la situación, se paniquea. Regaña a Frey rogándole que no empeore las cosas. Acusa a Frey de echarle más leña al fuego y le advierte que sus imprudencias podrían matarlos a todos. Frey se voltea y lo saluda casualmente, preguntándole cómo ha estado. El pirata se enfurece más con su cotorreo y grita sobre los tontos que mueren jóvenes. Saca un arma que aterroriza a todos los presentes. Los estudiantes comienzan a gritar de pavor, claramente alterados por lo que ven. El tipo entonces carga contra Frey a toda velocidad rugiendo que son los idiotas como él los que lo arruinan todo. Isabel intenta huir del ataque, pero Frey reacciona de inmediato. Libera un potente golpe mágico lanzando al hombre por los aires. Cuando el polvo se asienta, Frey se echa un ojo y piensa para sus adentros que el oponente por fin entendió con quién se metía. La gente alrededor se queda helada sin poder creer el estado del tipo. Sus ojos se desorbitan. Totalmente atónitos, cuchichean entre sí sin captar qué acaba de ocurrir. Comienzan a soltar murmullos de sorpresa, mientras reconocen a Frey y lo tachan como el disque peor fracaso de la academia. Ninguno de ellos imaginó que pudiera lanzar un ataque tan potente, mientras Farhan sigue con la mirada fija, perplejo y pensativo. Le da vueltas al momento en que Frey contraatacó usando patadas veloces imbuidas de maná. Le es difícil asimilar la fuerza tan bestial detrás de eso y se da cuenta que ni con la vista pudo seguir los movimientos de Frey.
Aunque siempre sospechó que Frey no era un mago del montón, jamás esperó que manejara la mejora de maná con tan aterradora precisión. Al mismo tiempo, Isabel mira a Frey con un miedo que le sube por el pecho. Él está ahí parado claramente sirviéndole de escudo. Él con suavidad la incita a observar con cuidado y reflexionar si algún enemigo aparte del Lich puede realmente sobrepasarla. Le recuerda que ya debería ser lo bastante fuerte para defenderse sola, mientras sus palabras le retumban en los oídos, y luego ella en silencio las acepta y entiende. Justo adelante, Frey se para firme encarando a los enemigos restantes. Uno de ellos empieza a balbucear todo confundido, tocándose la frente como si no supiera qué demonios le pasó. Él supone que seguro se tropezó o perdió el piso por andar de baboso con la chica, pero mientras sigue divagando él solo. De la nada, Frey aparece frente a él con una velocidad aterradora. El tipo se congela de pánico superado por la agilidad de Frey. Cerca de ahí, el monstruo que todo lo observa también reconoce el ritmo cegador de Frey mientras este se abalanza. Su oponente suelta un alarido de agonía. Él sigue golpeando con un poder salvaje, comentando tranquilamente que debieron aceptar la oferta cuando Farhan intentó hacerlos entrar en razón. Y añade que a diferencia de Farhan, él no se considera piadoso. Aunque ha aguantado mucho, jamás le había quitado la vida a un humano. En cuanto su voz llega a los oídos de sus enemigos, se ponen fúricos. Empiezan a gritar y a exigirle respuestas al capitán, claramente alterados por el hecho de que Frey ahora tiene al subcapitán entre sus garras. Frey, sin embargo, se mantiene firme y comenta que para él ya ni siquiera parecen humanos. Sin dudarlo, le suelta un golpe devastador al subcapitán con una técnica increíble mientras los demás ven cómo pasa. El pánico se esparce y empiezan a gritar acusándolo de descarado y ordenándose entre ellos que lo liquiden. Pero Frey sigue en la batalla, enfrentando a cada oponente y usando sus habilidades con destreza. Los va sometiendo uno por uno, desplegando una fuerza inmensa que deja a todos los presentes en shock. El propio capitán murmura incrédulo, pues nunca anticipó que Frey poseyera un poder tan absolutamente aplastante. Varios enemigos de Frey ahora están por los aires lanzados al cielo por la fuerza de sus golpes. Los mirones en el barco observan atónitos. Uno de ellos susurra que los piratas nunca tuvieron oportunidad. Mientras tanto, un pirata sujeta a una chica que forcejea y grita para que la suelte. El pirata tiembla mientras Frey se acerca a velocidad de rayo. Mientras Frey se acerca, el pánico del pirata se dispara. Otros piratas se lanzan para detenerlo, pero ni en bola le llegan a los talones. Sigue atacando sin piedad, despachándolos con cada maña que se sabe. El caos se desata mientras los piratas chillan, hechos bola preguntándose por qué sus compas se andan picando solos. Varios ya cayeron ahogados en su desesperación. Un pirata le grita una amenaza de muerte, pero a Frey le vale seguro de su poderío, y entonces activa su poder exclusivo. Una luz brota de él aterrorizando a todos los piratas cercanos. Empiezan a rogar por sus miserables vidas, dándose cuenta que no quieren estirar la pata. El poder de Frey explota con una intensidad tal que borra del mapa al instante a cualquiera en su rango. Cuando la luz se apaga, Frey detiene su masacre. Sin embargo, su mirada se clava en un pirata que aún tiene de rehén a Isabel. Ese tipo empieza a advertirle amenazando que si se mueve un pelo, Isabel se muere al instante. Pero Frey solo suelta una risita como si nada. Sin pensarlo dos veces actúa, usando magia de rayos. Lanza un golpe directo al pirata. Chispas brillantes lo atraviesan de lado a lado, dejando al tipo bañado en sangre hecho un guiñapo. Todos los que miran Ferran, el capitán pirata y los demás se quedan pasmados. Isabel, ya a salvo, se voltea hacia Frey y le dice en voz baja preguntando qué tal lo hizo. Frey la mira y responde, reconociendo su esfuerzo con una sonrisita y diciéndole nada mal para ser una mocosa. Isabel y Frey están cuchicheando, cuando de repente se congela pasmada al reconocer al capitán pirata parado frente a ellos. El capitán los mide con la mirada y soltando una risa comenta que Frey, con esos movimientos tan ágiles, debe ser un mago de élite del imperio haciéndose pasar por estudiante. Su tono es burlón, pero se nota que está impresionado. A Frey, sin embargo, le da un asco y una tirria, el tonito del capitán. Entonces, el pirata propone una tregua, admitiendo que Frey no es un mago cualquiera y que despacharse a toda su tripulación solo no será pan comido. Frey escucha y muestra una ligera sorpresa por el descaro del capitán. El tipo sugiere un trato casualmente que solo se llevará a la mitad de los estudiantes para un paseíto divertido y Frey puede salvar al resto. Señala a los estudiantes temblorosos mientras espera la respuesta de Frey. A su alrededor los estudiantes lloriquean y gritan los nombres de sus papás muertos de miedo y rogando no morir.
El líder pirata, aún sonriendo, afirma que no es un maltrato. Insiste en que todos ganan. Frey se lleva los aplausos del imperio y los piratas se llevan una buena lana. Finalmente Frey rompe el silencio. Murmura que el capitán es tan repugnante que de alguna forma se le hace curiosamente entretenido. Le recuerda al pirata que muchos de sus hombres ya están tiesos y aún así lo considera una victoria. El capitán, todavía muy ufano, lo invita a escoger a qué estudiantes perdonarles la vida, mientras señala con flojera a la multitud aterrada. En ese instante los estudiantes empiezan a gritar el nombre de Frey esperanzados en ser elegidos. Una chica corre hacia él suplicando y ofreciendo oro a cambio de su pellejo. Otros la siguen de volada gritando unos sobre otros, subiendo sus ofertas 150 de oro, 200 de oro, esperando comprar su libertad. Frey se queda callado al principio, claramente desencantado. Luego le pregunta en broma a Isabel si deberían aceptar estos generosos sobornos, señalando que andan cortos de lana para el viaje. Isabel se enfurece al instante y le contesta de malas negándose rotundamente. Frey parece divertidísimo y sube la apuesta en plan de broma pidiendo más. Isabel se le queda viendo atónita. Mientras los estudiantes no paran de gritar prometiendo lana, palancas familiares o puestos en el gobierno si Frey los salva. Él mira a su alrededor viendo cómo crece su pánico. Uno promete ser un alto funcionario, otro le ofrece un favor político. Todos empujan, suplican y prometen esperando ganarse su favor. Al final Frey ya no puede más con la situación. La frustración lo supera y les grita que se callen. Su voz se alza mientras les dice con hartazgo que sus lloriqueos le están pudriendo los oídos. Le grita de una chica pegada a él preguntando si no sienten el aire húmedo del mar, aplastándolos a todos. Reprende al grupo con dureza acusándolos de no saber nada de la vida, más que andar presumiendo dinero que ni siquiera se ganaron. Les recuerda que su riqueza es por el lomo que se partieron sus papás y ahora en lugar de mostrar valentía solo se enfocan en salvar el pellejo. Entonces su tono cambia y le suelta una dura verdad. Convertirse en un gran mago no se trata de salvarse a uno mismo, se trata de proteger a los débiles, de dar la cara ante el peligro y ser un héroe para la gente común. Ese es el camino de un mago de verdad. Isabel escucha con atención. Una sonrisa se dibuja en su rostro hasta que Frey se voltea y pregunta cuánto podría ofrecer él. Su sonrisa se le borra de inmediato y la reemplaza el enojo. Mientras el capitán pirata observa el numerito de Frey y se pone a pensar. Piensa que este hocicón quizás solo es un tonto con suerte. Empieza a dudar si acaso hasta el mismísimo maestro Dulad no tiene confianza contra este mocoso. Pero Dulad, que le lee la mente, lo corta en seco y le responde con firmeza, recordándole al capitán que ningún humano vivo puede con él. El capitán se siente totalmente sorprendido de que Dulad le leyera la mente y se disculpa torpemente. Dulad explica que simplemente lo observaba. Se da cuenta que el maná que fluye de Frey es inusual, una extraña mezcla de habilidad marcial y mágica, pero aún así cree que Frey es de nivel 5 a lo mucho. Y no es una amenaza real. Mientras Dulad cambia a su forma monstruosa, el capitán sonríe con confianza, feliz de contar con él. Frey e Isabel voltean hacia Dulad, quien declara con mucho orgullo que ha aniquilado así a un sinfín de guerreros habilidosos e invita a Frey a rendirse y unirse a sus filas. Frey, lleno de confianza, le responde con puro desdén mencionando que Dulad le recuerda a un cierto semidios que conoció una vez. De repente la batalla comienza. Dulad ruge un hechizo misil viviente y el cielo se llena de armas volando hacia Frey. Isabel reconoce el hechizo y entra en pánico, advirtiéndole que son proyectiles rastreadores que siguen el objetivo sin descanso. Frey responde con calma, pues ya estaba enterado, y empieza a esquivarlos, mientras Ferran observa a la distancia analizando el artero ataque. Se da cuenta de que los misiles no son guiados por Dulad en tiempo real. En su lugar, su dirección se ajusta sola para cazar al objetivo. Incluso mientras lanza estos hechizos rastreadores, Dulad prepara más ataques. Furioso, lanza otra mano de hueso y docenas de manos esqueléticas empiezan a formarse, de la nada lanzándose para atrapar a Frey. Al enfrentar esta aterradora ola de huesos, Frey se prepara para lo peor, sabiendo que no tiene más opción que sobrevivir. El capitán pirata, viendo el desmadre, no puede ocultar su alegría.
festeja a gritos, convencida de que Frey ya fue. Isabel por otro lado está que se muere del susto. Grita el nombre de Frey, desesperada por salvarlo con el corazón a mil mientras el peligro acecha. Isabel hace lo que puede para escudar a los estudiantes, que son el blanco de las cochinadas voladoras de ese monstruo. Usa su magia sin parar con la esperanza de que nadie salga herido. Pero en cuanto cacha que Frey no está por ningún lado, entra en pánico. Se rasca nerviosamente el esmalte de las uñas, mientras le grita esperando desesperadamente una respuesta. Su voz hace eco cargada de pura preocupación. Pero de él ni sus luces. Firhan mira toda la escena sintiendo un peso aplastante de impotencia total, aplastándolo. Al mismo tiempo Dulad pega un berrido de frustración mientras busca como loco a su rival. Sus armas salen disparadas una tras otra buscando a quién darle, mientras Firhan se libra de los ataques de su propio enemigo. Todo a su alrededor es un caos impredecible. Justo cuando las armas parecían listas para ensartar a los estudiantes, de repente cambian de rumbo, volando de regreso hacia el propio monstruo. Dulad mira confundido tratando de procesar qué demonios ocurre. Masculla para sí mismo desconcertado por lo rara que se puso su magia. Se suponía que los misiles vivientes debían fijarse en el guerrero mágico peligris y desaparecer en cuanto ya no sintieran su energía vital. Pero ahí siguen, y en eso Frey aparece sigilosamente tras el monstruo. Todos los presentes ahogan un grito de sorpresa, con las voces temblorosas viendo si Frey está bien. Dulad se voltea y se congela de la pura incredulidad. Gruñe incapaz de aceptar lo que ve. Frey mira tranquilo la nuca del monstruo diciendo en voz baja que este ángulo le favorece, porque así se ahorra verle el horrendo rostro a la criatura. Dulad todavía no procesa bien la situación, su mente da vueltas, mientras trata de entender cómo Frey esquivó todo y le apareció por la espalda usando su magia de parpadeo. Entonces, al darse cuenta de lo imposible de la maniobra, se eleva en el aire y grita. Entiende que Frey debió haber calculado docenas de resultados por adelantado. Y aún así, tal hazaña parece inalcanzable, algo que va más allá de los límites de la gente común. Mientras Frey lo sigue mirando, la voz de Isabel resuena otra vez. Grita su nombre llena de preocupación. Impactada al verlo y aún más atónita cuando nota que alguien más se materializa justo detrás de Frey. Firhan reconoce el hechizo y grita dándose cuenta que es la misma magia de hielo letal que ya antes reventó buques de guerra. Todos miran pasmados cómo unas lanzas de hielo masivas se forman y van directo hacia Dulad. La bestia se siente en peligro y al instante piensa en destruir toda la nave como precaución, aunque le decepciona. No poderse dar un festín con el maná de Firhan, se prepara para actuar pero nota que no puede. Intenta liberar su poder, pero no pasa nada. Gruñe desconcertado por la poderosa barrera que rodea la nave. Frey ya la había invocado para bloquear más destrozos. Dulad se le queda viendo con los ojos desorbitados y sacudido. Grita en negación, mientras se da cuenta que todos sus ataques son sellados. Firhan, igual de pasmado, tose sangre al recordar cómo neutralizar una sola lanza de hielo casi lo había matado. Ahora, al ver a Frey anularlo todo con tal facilidad, suelta incrédulo preguntándose quién demonios es este tipo en realidad. Dulad estalla en un alarido de rabia, mientras rechazaba que un gusano como Frey, un simple mortal, pudiera desafiarlo. Farran ve otra lanza formándose, de tamaño colosal, y ni se molesta en procesarlo cuando Dulad desata un ataque brutal. Le grita a Frey que se muera poniendo toda su fuerza en un golpe, pero Frey lo recibe de frente. El aire vibra con el choque de las dos fuerzas. Ambos flotan en lo alto trabados en combate, mientras Farhan e Isabel se quedan en el barco usando hechizos para apoyarlo y protegerlo. Dulad, ya retorciéndose de rabia, aúlla que Frey no puede ser más fuerte que un mago de nivel 5. Se niega a creer que alguien de ese calibre pueda igualarlo. Frey, en cambio, responde sin vacilar. Le insinúa que entiende algo que va mucho más allá de lo que Dulad puede procesar. El monstruo gruñe exigiendo una explicación y le pregunta si afirma ver más allá del 5º nivel. Frey le responde con una sonrisita burlona, revelando que esto le empieza a gustar, pues es raro que use magia más fuerte que hechizos básicos como el misil mágico. Estas palabras le calan hondo a Dulad y solo alimentan su furia. Exige saber quién es Frey en realidad. Como respuesta, Frey se presenta como se debe, declarando su puesto como el supervisor de la Academia West Road. Luego, sin dudarlo un segundo, revela su verdadera identidad: Lucas Stroman, el que regresó a este mundo tras 4000 años para regresar a los dementes a la cordura.
se autoproclama el más grande archimago de la historia. A lo lejos, en el barco, Ferran e Isabel observan, muy lejos para oír la plática. Les preocupa qué clase de charlas se traen entre esos dos. Isabel se pregunta en voz alta de qué tanto podrán estar hablando sin poder ocultar su ansiedad. Arriba Dulad ruge, rechazando las palabras de Frey. Grita que Lucas Trueman está muerto. Frey responde con indiferencia otra vez, mencionando cuánto prefiere ver al monstruo por la espalda. Entonces su batalla final inicia en el momento justo. Frey apunta al núcleo del monstruo mientras golpea su centro. Dulad aúlla de dolor. Frey saca un recipiente vital y tranquilamente explica que el monstruo no morirá, a menos que ese objeto sea destruido, pues la ubicación del recipiente vital varía, con cada no muerto así que le tomó un rato hallarlo. Dulad suplica mientras se retuerce de agonía, pero es inútil. Su cuerpo empieza a deshacerse destruido desde adentro. Frey lo mira con una confianza serena. Farhan al presenciar esto se queda en shock. Jadea al darse cuenta de que el monstruo es un liche y que Frey logró destruirlo con una facilidad pasmosa. La confusión cunde entre los piratas restantes. Su líder mientras tiembla. Grita asustado preguntando cómo es que un no muerto puede morir. Pero Frey ya está a su espalda. Con una calma intensa le hace saber que el final ya está escrito y el pirata sabe perfectamente lo que está por venir. El capitán pirata se queda completamente pasmado dándose cuenta de que ya no tiene ningún poder. Frey los ha vencido a todos. Los estudiantes que observan están igual de atónitos mientras Frey permanece quieto. En ese instante Farhan se le acerca impresionado y le dice lo extraordinaria que le parece su energía. Sin embargo, Frey no parece responder dejando a Farhan pensando que lo está ignorando. Sintiéndose un poco bateado, Farhan se inclina con sinceridad y agradece la vida que Frey le ha salvado, mientras jura que le devolverá el paro. Entretanto, Isabel nomás los ve sintiendo que todo es bien incómodo. Ella le pide amablemente a Farhan que se levante diciendo que no es para tanto. Frey parece medio irritado. Luego le clava la mirada a Farhan y le pregunta cómo se siente, insinuando el destrozo interno que debe tener por aguantar el embrujo de un lich. En respuesta, Farhan sonríe y dice que de hecho se siente mejor que antes, pues según él expulsó toxinas con la sangre que perdió. Frey, sin creerle ni pío, lo corta en seco, bien escéptico. Isabel cacha al instante el tonito de Frey y levantando la voz lo acusa de ser un completo irreverente con el heredero de la prestigiosa casa Jun. A pesar de la tensión en el aire, siguen caminando hacia su destino. Mientras caminan, Fran le pregunta a Frey cómo se las arregló para vencer a un lich tan poderoso, algo que ni los magos más picudos de la corte lograrían. Recuerda la fama de Frey como el estudiante más terco y cabezón en la historia de la Academia West Road y se pregunta si Frey nomás andaba escondiendo su verdadero poder. Frey lo oye sin inmutarse y responde vagamente insinuando que la vida está llena de sorpresas. Farhan, medio confundido por esa respuesta tan críptica, admite que Chansey tiene razón. Luego, muy amablemente le extiende a Frey una invitación para visitar su hacienda. Como gesto de gratitud, Isabel se queda pasmada con la mente echando chispas al darse cuenta de lo exclusiva que es esa invitación, pero a Frey ni le emociona y dice que solo irá si se le acomodan los tiempos. Esta respuesta tan indiferente deja a Isabel todavía más helada, haciéndola gritar de incredulidad. No puede creer que Frey responda tan a la ligera a una oferta personal de la gran casa Jun cuando tantos nobles se arrastran desesperados por una chance así. Frey, escuchando su frustración, solo responde con un tranquilo "Aba", antes de voltear con Farhan y, como si nada, pedirle prestadas 20 monedas de oro. Esta petición desata la furia de Isabel, quien le grita a Frey, mientras lo regaña por ser un desubicado y le recuerda que así no es como se comporta una sirvienta de élite. Frey, ya también irritado, le responde que fue por su terquedad y el detallito de no traer lana desde el inicio, que los metió en este problema. Farhan, que nomás veía el pleito, interviene con toda la calma del mundo y dice que no le importa prestarle algo de dinero, pero pregunta qué piensa hacer con él. Frey le explica que planea usar una piedra de transposición para viajar de Chaos Symphonia a la capital, un método increíblemente caro. Farhan entiende y como gesto de gratitud le entrega una cantidad generosa, 300 monedas de oro. Tanto Frey como Isabel se quedan helados por semejante suma. Farhan explica que casi nunca tiene chances de agradecer, así que Frey debería aceptarlo sin pex. Frey, sin saber qué decir, comenta que no necesitaba tanto y se pone a pensar en lo millonarios que son los chavos de ahora.
Siguen caminando juntos y Farhan vuelve a hablar mencionando que le encantaría invitar a Frey a su casa de una vez. Pero las negociaciones de matrimonio con su prometida lo tienen ocupadísimo. Añade que seguramente le esperan unas pláticas bien difíciles. Esperándolo en casa, pues el compromiso matrimonial fue idea de su padre, no de él. Frey lo oye y después con curiosidad le pregunta si la prometida tiene una hermana mayor. Farhan responde que es una noble del reino de Ruinobel. De volada Frey suelta que en el amor todo se vale y de broma le pregunta si por ahí no tendrá una tía o dos disponibles. A estas alturas Isabel ya perdió toda la paciencia y les exige que le paren a su circo. Ferran entonces explica que su futura esposa es de la afamada casa Aquarid Cuna, de muchísimos caballeros legendarios. Sinceramente duda que vayan a ser compatibles, pensando que se decepcionarán al saber que su futuro yerno es un mago debilucho. Isabel no está de acuerdo y tacha sus palabras de contradictorias, sobre todo porque es el mejor estudiante de la academia. Frey le da ánimos a Ferran para que no se agüite, asegurándole que su buena facha compensa cualquier defecto que tenga. Ferran agradece el cumplido, pero Frey sigue con su carrilla e insiste en que le avise si hay una hermana o tía guapa en el paquete. Ya hasta el gorro Isabel grita que no puede creer que los pensamientos cochambrosos de Frey sean lo único que le cruza por la mente. Ferran no puede evitar soltar la carcajada por sus eternas discusiones mientras admite que ya tenía rato que no se reía tan a gusto. Siente que Frey de verdad es todo un caso. Finalmente llegan a un punto donde deben separarse. Ferran le dice a Frey que siempre será bienvenido en su propiedad, esperando algún día pagarle como se debe el haberle salvado la vida. Frey repite sus palabras solo si le da el tiempo. Isabel suspira frustrada una vez más viendo cómo los dos se lanzan miradas como si fueran compas de toda la vida. Mientras Ferran se aleja, Frey comenta casualmente que no es un mal tipo para nada, así deberían ser los verdaderos nobles. Isabel está de acuerdo reconociendo la naturaleza impresionante de Ferran, pero Frey añade que tampoco le estorba que esté forrado en oro. Al oír esto, Isabel estalla muda de nuevo, disculpándose con sarcasmo por ser una noble pobretona. Isabel regresa tras cambiarse de atuendo luciendo arembaseo, siendo ahora mucho más a la moda con un look totalmente renovado. Con mucha seguridad pregunta cómo se ve esperando un halago, pero un tipo cercano le dice de sopetón que empaque sus cosas y se vaya a casa. Ella se queda toda sacada de onda sin entender qué pasa hasta que de pronto Frey le levanta la voz, exigiéndole que le diga si de verdad planea entrenar en las montañas usando un modelito tan inadecuado. Insiste en que se ponga algo más práctico y que le permita moverse, y entonces a ella le cae el 20 de volada. Su tono tajante la molesta. Irritada le responde bruscamente afirmando que ella ya sabía eso y que solo estaba presumiendo un poco de su ropa más fina. Frustrada se va echando chispas. Viéndola irse, el tendero comenta en voz baja que la compañera de Frey no está acostumbrada a la vida de viajera. Frey suspira preguntándose para qué se molestó. Pronto continúan su camino. Mientras andan, Frey carga una bolsa llena de oro y comenta lo útil que es. El objeto, que funciona con magia espacial, le permite guardar un montón de cosas sin peso alguno, lo que le parece increíblemente práctico. Isabel le echa un ojo a la bolsa y comenta que no es nada del otro mundo y que ya las ha visto muchas veces. Su tono, sin embargo, suena bastante cortante. Frey se da cuenta y le dice que parece estar irritada. Ella le da el avión preguntándole que a él qué le importa. Mientras tanto, él reflexiona en silencio. La mención de la piedra de teletransporte le hizo caer en cuenta de cuánto ha progresado la cultivación. La población se disparó, pero no le parece del todo sorprendente. Piensa que tras 4000 años a lo mejor el desarrollo fue estancado a propósito por algún semidios. Quizás a esos seres les daba pavor perder el control si la humanidad se pasaba de lista. Pero duda que siempre vieran a los humanos como bichos insignificantes. Bien clavado en sus pensamientos, no suelta ni pío hasta que Isabel nota su silencio. Le avisa que ya llegaron a la piedra de transporte. Echando un ojo alrededor, se da cuenta de que alcanzaron su destino. Un oficial cercano anuncia a grito pelado que el viaje iniciará pronto y que todos los viajeros deben permanecer en el círculo mágico. A Frey le entra la emoción mientras mira el montaje, fascinado de ver cómo todos comparten la misma piedra. Admira que la roca suelte el bonche de maná que se necesita para el viaje. Aunque lo llama impresionante, Isabel, ya medio apenada, le dice que está haciendo un soberano oso. Freya le advierte que tenga cuidado, pues los que no aguantan viajes largos se pueden marear con el teletransporte.
Molesta le contesta de malas, que ya lo sabe, pero algo inesperado llama su atención. De repente ella pega un grito, mientras le grita a alguien pueblerino, claramente impactada por lo que ve. La gente alrededor se voltea a mirar, sintiendo claramente que algo raro pasa. Al final, llegan a Hispania. Ray le echa un vistazo al nuevo sitio y comenta que, a pesar de 4 milenios, esto no ha cambiado un carajo. Voltea con Isabel sugiriéndole que intenten llevarse mejor. Pero al ver su cara de fantasma se da cuenta de que pasó lo que predijo. Está mareada por el viaje. Ella aclara que su malestar no es por el viaje, sino porque no ha tragado nada en toda la mañana. Frey la mira de reojo y piensa que nomás la hubiera dejado botada por ahí. Deciden entonces buscar un cafecito cercano para comer. Al llegar, ven el lugar atascado de gente, echando taco a gusto. Al ordenar piden 5 porciones de pan y carne, pero sobre todo una montaña de carne. Frey también agrega una pinta de cerveza a la orden. Isabel se queda pasmada preguntándole por qué demonios pide alcohol. Con toda la calma del mundo le dice que tiene siglos sin una chela y se pregunta por qué no las venden en la academia. Isabel, hasta el gorro de su actitud, le recuerda que es ilegal que los menores chupen. Ray se encoge de hombros, mientras presume que él le entra al trago desde los 13 años. Su irritación crece y tacha su comentario de ridículo. Su comida por fin llega y un mesero les pregunta si son mercenarios. Les pone enfrente un platillo que se ve de primera. Ambos están fascinados. El hambre que traían era de otro nivel. Mientras comen, el dueño del lugar se les acerca y observa que deben ser novatos a juzgar por su armadura nueva y armas relucientes. Suelta una pequeña broma de que seguro se sienten capaces de madrearse a un dragón, pero luego con un tono mucho más serio. Les advierte que disfruten su comida y se larguen a casa, que la montaña no es para novatos. Isabel admite que ya ha oído sobre el peligro. La montaña está repleta de criaturas espantosas. La cara del dueño se transforma y les advierte de nuevo que ellos no tienen ni la más remota idea de lo que es peligro. Su voz se alza más y todo el café comienza a observarlos. Algunos cuchichean entre ellos llamando a Frey, Spete e Isabel un par de tontos por creer que pueden con la montaña. A Frey le vale un comino la multitud y se concentra en su comida gozando el sabor. Mientras tanto, el dueño del café se sincera, soltando que tuvo un hijo de su edad con delirios de grandeza para ser el mejor mercenario, y que Frey le da un aire a ese chico. Isabel, con tiento, pregunta por su hijo y el dueño revela que se lo quebraron, que murió escoltando a una madre y su hija, buscando hierbas en esa misma montaña. Solo la hija regresó con vida para contar la historia. Isabel, visiblemente afectada, se disculpa, pero el dueño le resta importancia diciendo que no contó la historia para dar lástima. Simplemente quiere que entiendan bien lo peligrosa que es la montaña Hispania. Hasta los mercenarios más curtidos batallan para volver de una pieza. Es un infiernito aquí. Sus palabras perturban a Isabel, que voltea a ver a Frey sorprendida de su calma. Él nomás se recarga muy satisfecho y pregunta por más detalles de los monstruos de la montaña. Aunque temblando, Isabel al fin se pone a comer, pero descubre que la comida está horrible. Piensa para sí misma qué sabor tan espantoso y se da cuenta que igual irán a la montaña. El dueño suspira y dice que si de verdad se van a jugar la vida, él no dormirá nada bien esta noche. A pesar de eso, se terminan todo del plato. Isabel aún duda, pero empieza a entender qué clase de tipo es Frey en realidad. Al prepararse para irse, Frey agradece al dueño y le pide la cuenta. El hombre se niega diciendo que le añadirá a su deuda, así que más les vale regresar con vida para saldarla. Frey se ríe y dice que esa no es forma de llevar un negocio. El dueño le responde que esa misma línea ya se la sabe de memoria mientras ambos salen del pequeño café. Frey se da la vuelta y elogia las salchichas diciendo que son inolvidables. El dueño sonríe y lo llama un mentiroso malísimo. Todos dicen que su local solo sirve para la cerveza. Aún así, le promete las mejores salchichas si es que Frey regresa. Con ese último intercambio, ambos siguen caminando dirigiéndose firmes hacia la montaña. Frey e Isabel finalmente llegan al pie del monte y al instante en que ponen un pie ahí, una plaga de monstruos los ataca. Sin perder ni un segundo, los dos entran en combate. Tras una intensa batalla, se las arreglan para dominar a cada bicho en su camino. Una vez que los enemigos son liquidados, toman un respiro y continúan su viaje a lo profundo de la naturaleza. Mientras avanzan, Isabel hace un comentario, que la montaña Hispania es tal como lo imaginaba. Ya desde la base de la montaña, bestias así de fuertes andan sueltas.
Comienza a pensar que entrenar aquí por un mes podría de verdad afinar sus mañas y quizás por eso Frey la trajo consigo. Pero Frey con toda calma le responde que derrotar monstruos chafas no era su objetivo. Esto la deja bien confundida y ella pregunta cuál es la verdadera misión. Él le revela que su destino es la mazmorra Kaiser. Escuchar ese nombre la congela de la impresión. Ella recuerda que esa es la legendaria mazmorra que se dice fue obra del gran mago. Frey sigue explicando que existe la creencia, que quien encuentre la mazmorra obtendrá un poder que ni te imaginas. Isabel duda si es solo un mito antiguo, uno que se cuenta sin pruebas. Pero Frey aclara que si de verdad la hizo ese mago tan raro, no va a ser una mazmorra cualquiera oculta en una cueva. Seguramente está localizada en un pico que casi toca el cielo junto a un estanque precioso y todo descansando en una islita. Él sospecha que el sitio es la montaña Drake y que el estanque es el volcánico de la cima, un lugar que el mago habría admirado. Solo tienen que hallar la pequeña isla que flota en ese estanque. Aunque muchos lo crean fantasía, él sabe que ese lugar existe. Sin embargo, admite que para tan solo sobrevivir ahí se requiere al menos el nivel 6. Isabel escucha incrédula, helada con cada palabra. Frey remata diciendo que planea llegar al nivel 6 en solo un mes y luego retar al calabozo. Su reacción no se hace esperar, cree que ya se le botó la canica. Para ella, alcanzar ese nivel tomaría años de estudio y práctica sin fin, pero a Frey le valen sus dudas y afirma que su siguiente movida es hallar un lugar adecuado para entrenar. Le ordena que se enfoque en ubicar una zona segura para empezar a juntar y dominar el maná. Isabel le grita frustrada, pasmada de que no atienda a razones. Justo cuando su plática de locos termina, un monstruo gigantesco les cierra el paso y otra vez no les queda de otra que pelear. Tras un combate difícil, siguen abriéndose paso a su destino. En el camino Frey se va curtiendo con las peleas constantes, pero de repente algo capta su atención. Sus ojos se clavan en un punto específico a lo lejos y anuncia que ha encontrado justo lo que andaba buscando. Isabel voltea a ver qué señala y se queda con la boca abierta por la vista. El paisaje es de otro mundo, con relámpagos que atraviesan el cielo. Frey suelta que ese será su patio de recreo durante el próximo mes. Llegan a una cueva cercana y Frey por fin le dice a Isabel que le enseñará el método de entrenamiento, que usaba Casa Guinese, que ella moría por aprender. Sus ojos se iluminan de emoción mientras se prepara para no perder detalle. Sin embargo, Frey le advierte con cara de palo que la razón por la que nunca le mostró esto es por lo letal que es. Si lo hace mal podría quedar tiesa, así que por ahora solo le toca mirar y aprender. Luego empieza a demostrar el método. Mientras se eleva en el aire humo, se arremolina a su alrededor e Isabel lo mira asombrada. Lo ve absorbiendo el maná, directito de todo el monte España. La energía se junta en el núcleo de su cuerpo y ella queda completamente pasmada al ver semejante cosa. Su poder sigue siendo tan brutal como la primera vez que lo vio pelear. El tiempo avanza y Frey sigue enseñándole la técnica paso a pasito. Finalmente le dice que por hoy ya estuvo bueno de entrenamiento. Observándola de cerca, ve que copia su postura casi a la perfección. Ya se dio cuenta de que ella, de verdad, tiene un don natural para esto. Y más importante, tiene un hambre de conocimiento que ni el talento más raro puede reemplazar. Al ver su progreso no puede evitar sonreír. Ella se da cuenta de su cara y le pregunta en qué tanto piensa. Él admite que lo está haciendo mucho mejor de lo que esperaba. Luego, dándose cuenta del tiempo, sugiere que vayan a echarse algo al buche. Después de una larga y matada sesión de práctica, Frey sostiene varias cosas en sus manos y al abrir la bolsa que trae, calladamente le pasa algo de comida a Isabel. Le dice que coma, pero ella responde con una negativa muy sutil, explicándole que aún no tiene hambre y que mejor lo guarden para el rato. Pero él le explica con calma que su mente confunde la sensación de agotamiento de maná con estar llena, insistiendo que coma, aunque no sienta la necesidad de hacerlo. Aunque extrañada, le hace caso y empieza a comer. Mientras mastica lento, piensa en lo raro que se siente pasar tiempo con él de esta forma. Admite que siempre lo observó de lejitos, en especial su férrea determinación. Aunque siempre fue solo otro estudiante que salía todo golpeado, sus ojos nomás no podían dejar de verlo. Se pregunta si es su aura o su energía de combate, pero aún no sabe qué es exactamente mientras él escucha en silencio. Un destello de confusión cruza su rostro mientras repite sus palabras energía de combate. Ella nota su reacción e intenta explicarle mejor. Luego añade que ahora se siente como una persona totalmente distinta en comparación a como solía ser antes.
Él sigue sin entender la razón detrás de esto, pero para ella parece alguien que ya sabe exactamente qué se necesita hacer y a dónde ir. Ya no hay ni pizca de duda en sus movimientos. Una vez que termina de compartir sus ideas, él tranquilamente le pregunta qué versión de él le parece más real. Por un instante ella se queda callada, indecisa. Entonces, con calma le explica que ambas facetas son él. A fin de cuentas, la gente no cambia, solo se vuelve más fuerte con el tiempo. Pronto ella le da las gracias por haber cambiado de opinión. Al principio se había negado a la idea de entrenar así con ella. Y sin embargo, aquí están solo ellos dos trabajando juntos. Sus pensamientos comienzan a divagar sin rumbo. Se da cuenta de que como entrenarán aquí por un mes completo, eso también significa que pasarán juntos todas las noches en esta pequeña cueva. En ese instante, él se levanta y empieza a alejarse lanzándole un seco recordatorio por encima del hombro. Le dice que deje de tener pensamientos inútiles y le recuerda que no le interesan las niñas. Sus palabras la hacen sentir bastante molesta. Se pregunta por qué todo lo que él dice siempre logra sacarla de quicio mientras él comienza a hacer algo cerca. Ella voltea a verlo y con curiosidad le pregunta en qué está trabajando. Él le explica que está montando una barrera para mantener a los monstruos lejos mientras duermen. Tras levantar el escudo, él regresa a su sitio y le informa que va a descansar. Le aconseja que duerma también ya que es el primer día y necesitarán toda su energía. Y de inmediato se queda profundamente dormido. Ella lo observa acostado y siente que debería estar aliviada, pero no es así. En su lugar, una extraña irritación burbujea en su interior. Por alguna razón, solo quiere darle un puñetazo. Al final, ella también cierra los ojos y la noche transcurre en silencio. Por la mañana se despierta lentamente y nota que Freya ya está despierto a su lado. Él le pregunta casualmente qué tal durmió. Mientras se estira, ella se pregunta en voz alta cuánto tiempo ha dormido. Él estima que unas 5 horas y le recuerda que probablemente sea su último descanso decente en un buen rato. Luego le presenta el método de entrenamiento Kasagin, o como él lo llama, el método de batalla, con una advertencia sobre su peligro. Le dice que no lo intente de inmediato, sino que observe con mucha atención. Cuando el entrenamiento comienza, ve luces deslumbrantes por todas partes. Totalmente pasmada, ella observa con asombro. Su mente va a 1000 por hora intentando entender. Nota cómo él divide el maná dentro de su cuerpo en los tipos de fuego y agua. A pesar de que se oponen por naturaleza, se están manteniendo mutuamente a raya dentro de su cuerpo. Parece que una batalla está ocurriendo, una lucha feroz entre dos elementos que intentan dominar pero siguen atrapados en un punto muerto. Se siente como un delicado equilibrio de poder, cambiando constantemente la forma en que él refuerza ambos atributos para crear una fuerza equitativa en la sombra. Finalmente comprende que este debe ser el método de batalla del que hablaba. Ella continúa observando todo con atención. Cuando llega su turno de intentarlo, prueba exactamente el mismo método, pero su cuerpo reacciona violentamente. Comienza a toser mientras un dolor intenso la golpea, y eso que el equilibrio está apenas un poco mal. El dolor es insoportable. Se da cuenta de lo verdaderamente peligroso que es este método. Es como caminar en la cuerda floja con la vida en juego. Y aún así lo maneja con una calma que da miedo, como si nomás estuviera meditando. Se le queda viendo toda sacada de onda, preguntándose cómo diablos lo logra con esa facilidad. Su habilidad la deja pensando, ¿neta quién diablos es este tipo? Ya pasaron 2 semanas desde ese día. E Isabel apenas se da cuenta del tiempo que se ha esfumado. Durante todo esto, Frey no se ha movido ni un mendigo centímetro. Se pregunta cuánto tiempo más piensa seguir con este entrenamiento de pesadilla. Mientras tanto, Frey sigue clavado en su meditación profunda. De la nada, nota algún flujo de maná que de verdad es visible a su alrededor. Esto por sí solo confirma que está por alcanzar el 6º nivel. Lo impactante es la velocidad con que llegó, no en un mes, sino en solo 2 semanas. Le resulta completamente imposible de creer. Jamás en su vida había visto a alguien progresar a un ritmo tan salvaje. Pero Frey no está satisfecho. En su cabeza esto no es suficiente, todavía es ridículamente lento. En silencio se exige más velocidad y resultados más precisos. Pasan otras 3 semanas y el tipo sigue meditando sin parar. Isabel reflexiona en voz baja que un solo descuido en su concentración podría mandarlo todo al carajo. Aún así, no puede negar lo que está presenciando. Su propia mejora es difícil de asimilar y ahora le cae el 20 de que es el estilo de combate perdido de Kasagin. Claramente es un camino muy peligroso de seguir. Comienza a creer que tal vez sea cierto, que a lo mejor sus ancestros sí practicaban magia con métodos así de brutales.
Ahora que lo piensa, todo tiene sentido. Con razón, los magos de hoy no le llegan ni a los talones al poder que sus antepasados tuvieron. De repente, un pensamiento bizarro cruza la mente de Isabel. A poco apesta, pero antes de clavarse en eso, se da cuenta de otra cosa. La barrera protectora se está haciendo pedazos. Eso solo puede significar una cosa: alguien o algo logró atravesarla. Una sensación de shock la invade por completo. Justo en eso, Frey le informa que es un fénix. Se queda helada al ver un fénix. Piensa que no se suponía que eran seres legendarios, criaturas que solo existen en los cuentos viejos. Siempre supo que el Monte España estaba repleto de monstruos de todo tipo, pero la idea de toparse con una bestia divina se siente como algo de otro mundo. Frey le explica tranquilamente que seguro lo atrajo el elemental de fuego creado por la intensa técnica. Entonces le hace señas a Isabel para que se acerque, pero ella duda. Es demasiado arriesgado una criatura tan sagrada. No es algo que la gente común pudiera ni soñar con controlar. Aún así, Frey insiste creyendo que el Fénix podría haber venido a buscarlo a él en específico. La idea le parece ridícula, pero lo que la deja pasmada es verlo tocar sus plumas, llamas con forma de alas, con sus propias manos. Con toda la calma del mundo menciona que la criatura no muestra ni una pizca de agresión hacia él y luego le pide que se fije bien. Más allá de su naturaleza mítica, ella nota una herida enorme en su pecho, profunda y desgarrada por unas garras. Una pulgada más y le hubiera llegado al corazón. El hecho de que siga respirando no es más que un verdadero milagro. Isabel se pregunta en voz alta: ¿o sea que un fénix sí se puede morir? Siempre pensó que eran inmortales por naturaleza. Frey responde con una calma inquietante: no son inmortales, solo que la muerte los afecta mucho menos que a otros seres. Pero entonces, un pensamiento más oscuro la invade. ¿Qué carajos podría herir a una criatura tan poderosa como el Fénix? Debe estar acechando en lo profundo de estas montañas, y esa idea nomás los deja con un mal cuerpo. Frey nota que el Fénix se dio un buen agarrón. Le asegura que todo se arreglará y que, obvio, él es el mero mero para echarle una patita. Mientras lo ve, Isabel piensa para sí que la criatura majestuosa ahora parece un polluelo indefenso y algo patético. Frey suelta un comentario burlón diciendo que el Fénix nomás está recibiendo todos los lujos de su chamba. Bromea un poco pidiéndole que se esté quieto, que esta tortura ya casi se termina. Isabel, viéndolo en silencio, empieza a cachar algo. No es solo su tono más suave, es que toda su vibra se siente rara, distinta. El aire a su alrededor se ha vuelto tranquilo y sereno, y eso la saca de onda por completo.